contact departure. Park Sky 3409. Southwest 5876, cross runway 25 right, contact ground point 75. Cross 25 right, 0.75 Southwest 5876. American 1970, contact departure. American 1970, good day. China Southern 5035 Heavy, Hotel 9 Lima, cross runway 25 right, contact ground point 75. Hotel 9 Lima, cross runway 25 right, ground 121.75, China Southern 5035. Tower American 1995. American 1995. Just waiting for one out of the alley and then we're open. American 1995 right, turn Quebec, cross runway 25 right, contact ground point 75. Right, Quebec, cross 25 right, ground point 75, American 1995. Alaska 278, Los Angeles Tower, you're going to follow the one off the parallel. Has been waiting for a minute, runway 25 right, line up and wait. Runway 25 right, Alaska 278, we copy. JetBlue 687, Los Angeles Tower, number 2, traffic will hold in position, wind 1605, runway 25 left, go to land. 25 left, go to land. November 605, Charlie Lima, Los Angeles Tower, next arrival 11 mile final, runway 25 left, line up and wait. 25 left, line up, wait, 605 Charlie Lima. Alaska 219, exit here, taxi Hotel Juliet, hold short, runway 25 right. Hotel Juliet, Hotel 25 right, left, 29. Number 5, Charlie Lima, RNAV, the Hyper, wind 1504, with 25 left, clear for takeoff. 25 left, clear for takeoff, RNF Hyper, 605 Charlie Lima. November 7 Tango Echo, Los Angeles Tower, follow the one off the parallel, traffic 9 mile final, runway 25 left, line up and wait. Line up and wait. 17 Tango Echo. 25 left.
Oscar 219, now cross runway 25 right, company's in position, contact ground point 75. Clear cross 25 right on Juliet and 65. November 7 Tango Echo, you're next now, RNAV to Hyper with 15040 with 25 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, 25 left, RNAV to Hyper, 17 Tango Echo. Number 5 Charlie Lima, contact departure. Departure 5 Charlie Lima. Oscar 278, RNAV Docker, wind 1304 with 25 right, clear for takeoff. 25 right, clear for takeoff, RNAV Docker, Alaska 278. 2964, Los Angeles Tower with 25 right, line up and wait. Line up away, 25 right, Skywest 2964. Number 7 Tango Echo, contact departure. Over to departure, 7 Tango Echo. Gas 2964, RNAV Docker, wind 1404 with 25 right, clear for takeoff. RNAV Docker 25 right, clear for takeoff, Skywest 2964. Oscar 1136, Los Angeles Tower, you're waiting. Excuse me, you're waiting for one off the north side, Alaska 1136 for 25 right, line up and wait. Roger that, line up away, 25 right, Alaska 1136. Oscar 278, contact departure. Go departure, Alaska 278. Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo anda? Una noche más de directo, arrancamos, hoy es martes 7 de diciembre, estamos ya en el último mes del año, ya se acaba esto. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, gracias a Dios estamos aquí otra vez. A pesar de todo, seguimos y continuamos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenidos a otro directo aquí con Charlie Papa Simulations. Vamos a estar haciendo el análisis de la película que dice acá Fuerza Aérea Sociedad Anónima, ya que como nos toca hoy análisis de accidente, ya hemos visto, ya conocemos lo que viene a ser el Capitán Piñeiro de Argentina, que hizo primero la película de Lapa, ¿no? Del accidente de Lapa del Whisky Romeo Zulu. Y también tiene esta otra entrega que es bastante buena e interesante. Así que, bueno, lo vamos a estar revisando para poder aprender un poco más, ¿ya? Ampliar nuestro conocimiento, tener un criterio un poco más firme y más fijo y que no nos las charlen, ya que es muy importante eso, que nos podamos defender cuando nos quieran explicar algo con respecto a la aviación, cuando nos quieran introducir algún tema de seguridad, que sea un tema realmente correcto, ya que no nos estén queriendo, no sé, voltear el panorama, ya. Entonces espero que esto les ayude y les sirva bastante, ¿no? Para su propio conocimiento. ¿Listo? Muy bien, entonces con esto ya dicho, vamos arrancando. Primero, más que todo, les tengo que mostrar, no se olviden de que está el sorteo activo, ¿no? Tenemos 3 sorteos activos, el de los 900 seguidores, que ya somos, ¿cuántos somos? 849, ¿ya? Entonces llegamos a los 900 y sorteamos, ¿ok?
Llegamos a los 900 y hacemos el sorteo de los 900 que está aquí. Ahora les muestro ese mismo. ¿Listo? Entonces hacemos el sorteo de los 900 seguidores cuando lo alcancemos. Nos falta ya muy poco. ¿Listo? El de Navidad es este otro de acá, ya saben, va a ser el 24 de diciembre. 24 de diciembre hacemos directo, hacemos sorteo. No se olviden de que tienen que estar presentes en el directo para que puedan llevarse el premio. ¿Ya? Y el último que está ahí igual colocado es el de los 1000. Así como tienen en el Facebook, tienen también en el Instagram. Ya aquí lo vamos a colocar, que vaya al perfil. Ahí está, ¿no? También así como está el Facebook, está el Instagram, están aquí las tres publicaciones. Déjenme un segundo, lo acomodo. Ahí. Esa es. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que participar en esos otros 3 sorteos, lo mismo, ¿no? Lo mismo que hacen en Facebook, lo hacen acá en Instagram para que puedan participar. Saludamos a los que se unieron desde el comienzo, como Sergio Sánchez, bienvenido. A Nivek Celín también, bienvenido, buenas noches. Y vamos recalcando esto de acá, no se olviden de seguirnos ahí en Facebook, en Instagram, donde más está la página. Estamos también en TikTok, ¿no? Vamos subiendo, estamos ya con 50 seguidores. Ahí está. Y por último, en YouTube se están guardando todos los directos que hemos realizado hasta la fecha. Ahí se están guardando los directos porque lastimosamente, como ya saben, Facebook los borra. Entonces ahí se están guardando ya. Ese es. Mira, ya 35 suscriptores. Tengo que subir todos los videos de la semana pasada. He estado en un montón de correteos, van a disculpar, no he podido hacerlo, pero ya se va a guardar por ahí. ¿Listo? Entonces, he dicho una vez esto, ya saben, no se olviden participar en Facebook, en Instagram, en TikTok, seguirnos en YouTube para que puedan ver, miren, está toda la lista de reproducción de los videos, ya están ahí, las clases que hemos dado, ¿ven? Ya estamos ahí. Y también está, ¿no?, la entrevista que nos hicieron los de Crossover Squad. Ok. Buenísimo, entonces vamos cerrando acá. Lo voy a dejar esto solo aquí. Lo de la película que vamos a estar viendo. ¿Ya? ¿Cómo anda Jaime? Bienvenido, buenas noches. Igual María, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Muy bien. Eso es. Vamos a ir viendo para que empecemos, ¿ya? Deme un segundo, aquí voy a tomar un poco el café. Esa es. Y estamos listos, ¿no? Creo que sí. Podemos arrancar, es temprano todavía. Tenemos bastante que comentar en esta película de aquí, ¿ya? Que espero que obviamente les guste, que se les sea de mucha utilidad y que aprendan bastante, ¿ya? A ver, vamos probando audio. Vamos a colocar aquí. A ver si ya se escucha bien. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, sí. Lo bueno es que el contenido de acá es público y no nos van a hacer strike por mirar una película o video, digamos, ¿no? Entonces sí tenemos que pausarlo, no lo podemos dar de corrido, porque obviamente ahí sí ya nos podrían parar la página, ¿no? Entonces, esta vez vamos a revisar la calidad. Lastimosamente no está en HD, ¿no? Pero sí se puede apreciar bien. La película se llama Fuerza Aérea Sociedad Anónima, ¿ya? Antes de que comience, le vamos a dar una lectura, ¿ya?, a lo que viene a ser la descripción de la película, ¿ya? Fuerza Aérea Sociedad S.A. película, lo voy a poner, ¿ya? Película, para que tengan un poco más el contexto de qué es a lo que vamos a estar viendo, ¿ya? Aquí está. Dice,
A ver. Ahí está, Fuerza Aérea Social Enemiga. Esta película está basada en la experiencia real como piloto de línea aérea vivida por el director, quien actuó, dirigió Whisky Romeo Zulu, que es la película que ya hemos visto nosotros, largometraje que recrea de modo ficcional los eventos precedentes al accidente aéreo del 31 de agosto de 1999, cuando un avión de Lapa, Boeing 737, se incendió luego de chocar contra un terraplén en la ciudad de Buenos Aires, causando la muerte de 67 personas. Entre 1997 y 99 murió más gente a bordo de los aviones que en los 27 años precedentes. Escuchen este dato importante. Entre 1997 y 1999 murió más gente a bordo de los aviones que en los 27 años precedentes. Miren ese dato. A partir de este dato, el director nos muestra que la trastienda del desastroso estado en que se encuentra la aviación civil en Argentina, en gran parte debido a la inexplicable realidad por la cual la aviación está totalmente militarizada y bajo absoluto control de la Fuerza Aérea. Escuchen eso, ¿ya? En gran parte debido a la inexplicable realidad por la cual la aviación está totalmente militarizada y bajo el absoluto control de la Fuerza Aérea, a pesar de los 30 años transcurridos desde el último golpe militar. Lastimosamente en América Latina nosotros hemos sufrido un periodo muy grande y muy largo ya de gobiernos militares, ¿no? Entonces eso ha llevado a que tengamos bastantes cambios en la política de controles de Estado y los distintos sectores de trabajo, ¿no? Entonces uno de los afectados fue la aviación, como muestra aquí en este caso la Argentina, pues, ¿no? Ya, con cámaras ocultas en la torre de control y animaciones 3D, se busca llegar a la verdad acerca de 2 accidentes fatales ocurridos en Argentina, dice. La película muestra emergencias provocadas por la ineficiencia del sistema en tiempo real. ¿Ve? Eso vamos a estar viendo. Con las grabaciones originales, el director, un investigador de accidentes aéreos, señala cómo la corrupción dentro de la Fuerza Aérea afecta directamente a la seguridad del vuelo. Miren este dato, ¿ya? Señala cómo la corrupción dentro de la Fuerza Aérea afecta directamente a la seguridad del vuelo. Eso es muy grave, terrible eso, ¿ya? Entonces nos afecta bastante. No podemos obviamente estrellarnos directamente contra ellos. De que hay y existe, no lo podemos negar. Las pruebas obviamente se pueden presentar los mismos investigadores cuando las demuestran, ¿ya? Pero esto es muy grave, que afecten a la seguridad del vuelo. Este film, dice, se ven varias situaciones de aeronave al borde de emergencias y casi siendo alcanzadas por misiles, como también la grabación de comunicaciones reales. La película incluye material televisivo de archivo que revela la corrupción entre los oficiales de la Fuerza Aérea y plantea una certeza, dice. Las fallas latentes que provocaron los accidentes de Austral y de Lapa estaban intactas, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo esta introducción, podemos pasar a ver, ¿no? la película, ¿no? A ver aquí. Sí, este es el tráiler de ella. Vamos a verlo. En la década del 90, la aviación comercial dejó de existir tal como la conocíamos. La crónica desinversión a la que la Fuerza Aérea sometió a la aviación comercial bajo su control se disparó a límites desconocidos de la mano de la corrupción de Estado, que pasó a ser el rasgo distintivo de los 2 periodos presidenciales de Carlos Menem. En los 2 años transcurridos entre 1997 y 1999, murió más gente a bordo de los aviones que en los 27 precedentes. Ahí nos está volviendo a recalcar el dato que acabamos de leer, ¿no? De que entre el 97 y el 99 murieron más gente, más personas que en los últimos 27 años anteriores, ¿no? a los accidentes. 142 personas perdieron la vida en accidentes aéreos. 74 personas. Murieron en el accidente de Austral de Fraiventos. Lilian Almada, una comisario de a bordo, cayó al vacío al abrirse una puerta defectuosa y 67 personas perdieron la vida en el accidente de Lapa. Mira vos, estaba recalcando el dato, ¿no?
de que se le abrió una puerta defectuosa en vuelo y la tripulante de cabina fue expulsada hacia afuera del avión. Aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, abril de 2006. Ahí está la cámara oculta. Fuerza Aérea Argentina, dice, ¿no? Mira, está subiendo al edificio de control. Vamos a ver qué dice. Está llegando a la torre, ¿no? Sí. Ahí está la torre. Ahí son unos controladores aéreos. ¿Cómo no puedes confiar en tu... 1287 y después del Lima Alfa y después el 1407? Claro, primero el Alfa. ¿Qué hay? Después viene el 1287. Ah, bueno. En el medio de la pista se mandó. Yo no miraste que se nos... Ahí están comentando. 975. Cámara oculta, torre de control de 6 a 2006, abril. No, qué zarpado. Siempre este sistema fue, es y será una dictadura. Que lo ponen de guardia, que lo ponen de turnos, de sobreturnos. ¿Qué es eso si no es una dictadura? Y si no, es porque es una unidad militar. Mira cómo se están Si quejando. no salís de este sistema, ¿cómo carajo lo solucionás esto? Yo a la ministra, yo se lo digo, con nombre, apellido, número de documento, pero a la ministra. No, ya basta, ya no puedo decir más nada. Aquí lo que está pasando es que el controlador está renegando contra los directivos, ¿no? del control del aeropuerto y de todas las directivas que son pues militares. Y dice, yo no me puedo ir a estrellar contra ellos y explicar la situación porque no me van a llegar a entender. Saludamos a todos los que se van uniendo y van participando del directo. Ya estamos acá arrancando la película. Buenas, dice Gustavo, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas noches. Aquí estamos viendo. Se llama Fuerza Aérea SA. ¿Ya? Sociedad Anónima. Ya le dije El viento todo, está del y siguen este, haciendo la misma intensidad cagada y 10 siguen nudos en queriendo esa inventar. Ecoeco. Se Avisen creen bien que son los dueños de la aviación. Eso es lo más triste. Hablan de la peor crisis de la historia. Porque, sí. Ahora, Pero no lo es que están diciendo sí. en el 99 cuando lo decías vos. Pero ¿qué pasa? Las fallas latentes que provocaron el sistema, los accidentes de Australia y Lapa están intactas. De hecho, la Fuerza Aérea sigue controlando la aviación civil. Y es, junto con Nigeria, el único país del mundo que tiene el 101% de su aviación militarizada. Porque hay otros países donde la Fuerza Aérea tiene algunas partes bajo su control, funcionan como entes autárquicos, pero así, absolutamente escalafonados como están acá, no. Es el único lugar del mundo donde todo, absolutamente todo, de la certificación de aeronave, control de tránsito aéreo, ¿no? control Se de está piloto, quejando. control médico de piloto, todo pasa por la Fuerza Aérea. Entonces, los radares están más viejos, los aviones están más viejos, y las fallas latentes son las mismas. Bueno, no han hablamos el cambiado. año pasado en el programa cuando lo invitamos. No, entonces ya lo conocemos aquí a Capitán Piñeiro, ¿no? De la anterior película que estábamos revisando y de Wiki Romeo Zulu. Entonces se está haciendo referencia a que la aviación allá en Argentina estaba completamente militarizada, la aviación civil, ¿no? Estaba completamente bajo el control militar. Entonces eso generaba un gran perjuicio para la misma seguridad de los vuelos, de que ya tenían los reportes del accidente y seguía siendo militarizada, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces dice que entre Argentina y Nigeria eran los únicos países, ¿no? Que estaba todo completamente militarizado. Acá todavía tenemos obviamente la DGAC, pero varios de los directivos y de los directores, ¿no? Siguen siendo militares, ¿no? Ese es otro problema. O sea, gente adapta justamente el sistema de radarización, ¿no? Que todavía está pendiente, digamos. Sistema de radarización. Pero hace, digo, 30 años que no se pone un peso en ese tema. Brigadier Cid, le doy la palabra. Muy amable. La Autoridad Aeronáutica en la República Argentina es el Comando Regiones, que depende de la Fuerza Aérea. Esto está por una ley, por la ley de ministerios, y mientras se tenga una ley y haya responsabilidades, deben cumplirse. Con respecto al tema de la Junta en particular, cabe aclarar que
como dice el señor, es juez y parte. Eso es parcialmente cierto. Ahora vamos a escuchar el análisis que va a hacer él, ¿ya? A cada frase o a cada afirmación que van haciendo en las entrevistas, él va haciendo una reflexión correspondiente a cada una de eso, ¿ya? Williams Paul, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas noches. ¿Todo bien? Ahora vamos a ver si es parcialmente cierto. Este es el aeródromo El Pampero de Santa Rosa en la provincia de La Pampa. Vamos a ir viendo cada uno de los casos, ¿ya? Él va a ir explicando cómo es que las afirmaciones o declaraciones que se van haciendo en sus entrevistas a veces se contradicen o a veces no tienen ningún tipo de sentido, ¿ya? Aquí la última afirmación que dijo es de que ellos eran juez y parte. Eso es parcialmente cierto. Ahora vamos a ver si es parcialmente cierto. Este es el aeródromo El Pampero de Santa Rosa en la provincia de La Pampa. El mismo fue habilitado como aeródromo con un solo detalle. No tenía jefe de aeródromo. Y el artículo 88 del Código Aeronáutico dice muy claramente que todo aeródromo público tiene que tener un jefe de aeródromo. ¿De quién es la responsabilidad de habilitar un aeropuerto? ¿Y de quién es la responsabilidad de designar al jefe de aeródromo? Del comandante de Regiones Aéreas. ¿Quién era el comandante de Regiones Aéreas cuando se habilitó este aeropuerto? El brigadier Cid. Es el mismo que está haciendo la declaración en la entrevista, ¿eh? Entonces dice de que, según la norma, cuando cualquier aeródromo público que se ejecuta, ¿no? se lanza a operaciones, necesita tener un jefe de aeródromo para que se encargue de mantener correctamente las operaciones, ¿ya? Y fíjense lo que pasó. Las pistas de pasto necesitan mucho mantenimiento y tienen que estar cortado el pasto, bien corto, por seguridad, para poder distinguirla desde arriba del resto de los campos lindantes. Y este avión le costó bastante reconocer la pista justamente por los pastos altos y la falta de mantenimiento del aeropuerto, y aterrizó. Aterrizó, se quedó un par de horas, se juntó más gente, subieron y volvieron a despegar. Los pastos altos hicieron que la carrera de despegue no tuviera la aceleración debida. Por lo tanto, se prolongó en tiempo y en longitud de pista y penalizó muchísimo la performance de ascenso, con lo cual terminó impactando contra unos árboles que estaban cerca de la pista. En el accidente murieron todos sus ocupantes. En el año 2000, ¿a quién designan como presidente de la Junta Investigadora de Accidentes? Al brigadier Cid. Ese es el problema, ¿ve? Ahí se contradice la afirmación que habíamos escuchado anteriormente, ¿no? Nosotros no podemos ser juez y parte, dice, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El encargado de designar también es el encargado de investigar. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ocurra un accidente como en este caso, no? Entonces, no va a haber culpable, pues, ¿no? Porque él es el mismo el que va a investigar y va a decir quién tenía la culpa, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y está haciendo el análisis que es muy bueno y ocurre bastante. Como él menciona, en las pistas de pasto, el pasto siempre tiene que estar bien cortado. ¿Para qué? Para que el avión no sufra mucho en su rendimiento, en performance. Cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, las tablas de despegue y de aterrizaje, el mismo fabricante del manual te exige y te explica de que tengas que aumentar los cálculos en despegue, hay veces de 15%, de longitud de pista necesaria para el despegue y en un 45% más en el aterrizaje, ¿ve? Entonces, eso es lo que afecta mucho y peor si es el caso de en que la pista esté con un pasto bastante alto. Como él menciona, en ese tipo de pistas necesitan tener bastante cortado continuo. ¿Ya? Por eso es que nosotros vamos a ir viendo si van, por ejemplo, a San Javier, si van, por ejemplo, a donde más, a Guarayo, ¿no? De que está el tractor ahí al lado de la pista parqueado para que en un rato de que no haya operaciones vaya cortando y lo mantenga a su nivel correspondiente, ¿no? Entonces no es la Fuerza Aérea juez y parte. El propio brigadier Cid se garantiza su impunidad porque lo primero que hace... Había una disposición que era la 14 del 2000, que ya cargaba las tintas sobre el piloto, por supuesto.
Nunca va a mencionar que no había jefe de aeródromo, que estaba todo mal y que el pasto estaba alto. Lo primero que hace es cambiar la disposición 14 por la 106, es decir, la disposición 106 del 2000 anula la 14. ¿Y qué hace? Carga aún más las tintas sobre el piloto, claro, para cubrirse las espaldas él. ¿Qué dice? Dice que el factor prisa, con qué clase de prueba nadie sabe, porque el avión estuvo horas parado en este aeropuerto. ¿A qué se refiere el factor prisa? El factor prisa dice de que una actitud peligrosa con el comportamiento del piloto es una operación rápida y sin medida del manejo de los vuelos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De que querés salir rápido, querés llegar rápido, querés abordar rápido, querés irte de una vez, querés acabar las operaciones a como dé lugar, ¿ves? Entonces, ¿qué están excusándose acá? Están excusándose de que el piloto estaba con esa actitud peligrosa y de que esa fue una de las causantes del accidente. Y él está mencionando, no hay pruebas de que sea este el motivo, y aparte de que el avión estuvo bastantes horas en el aeropuerto, digamos, ¿no? En el aeródromo. Fue uno de los factores que confluyeron en el accidente. Y lo otro que dice, cita los antecedentes de un pasajero que estaba sentado acá atrás. Dice, ya había tenido un accidente ultraliviano. ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver eso en un avión volado por un piloto que estaba aquí adelante? No es la Fuerza Aérea juez y parte solamente, y eso es totalmente cierto, no parcialmente cierto. El brigadier Cid es juez y parte, se juzga a sí mismo, y de esa manera se garantiza la impunidad sobre la responsabilidad que le cabía para designar jefe de aeródromo en este aeropuerto. ¿Ve? Entonces, como conclusiones que acabamos de escuchar, ¿no? Son un poco fuera de lógica, y este es un fenómeno que se repite bastante, y ustedes lo van a escuchar si es que se ponen a analizar entre líneas cuando comentan bastante, ya sean políticos o directivos o encargados de manejo de las operaciones. Entonces hay veces de que lo que hacen y lo que mencionan no es correcto, y lastimosamente tienen una mentalidad tan cerrada y tan, ¿cómo se puede explicar? Tan baja, que no se les puede cambiar su forma de pensar, están bloqueados internamente, y es ahí cuando uno que sí está consciente sobre el manejo de la seguridad se queda confundido y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque se supone que los encargados del manejo deberían ser los mayores enfocados en eso, ¿ya? En manejar con respecto a la seguridad, pero lastimosamente las decisiones que toman ellos no es la correcta. No alcanza solo con tergiversar los hechos. También tienen otros procedimientos en Fuerza Aérea para resolver las cosas que no les gustan. Esto es una amenaza mandada por escrito a los abogados que defendían a uno de los familiares de los fallecidos en el accidente del Pampero. Es una carta de amenazas con términos ya muy conocidos, o sea, sabemos apretar a los jueces, tener cuidado vos y quienes te dan letra porque pueden sufrir algún accidente. Mirá vos. Hasta ahí lo de siempre, el paisaje habitual. Lo que no es habitual es esto, el matasellos de Comodoro Pi. Es la oficina de correos más cercana al edificio Cóndor, sede central de la Fuerza Aérea. Lo que es increíble es que a raíz de esto se hace una denuncia, por lo tanto se intervienen las líneas telefónicas y llegan amenazas telefónicas. Adivinen de dónde. Ahí está. Miren qué sorpresa el informe de Telecom. Pedro Sani 250, el edificio Cóndor, la sede central de la Fuerza Aérea. Ahora la pregunta es, ¿no dan más ternura que miedo? ¿Se puede ser más estúpido que eso? ¿O será verdad, otra ¿no? cosa? ¿O será... Es que, ¿qué dice, no? Tenemos las cartas de amenaza, y las cartas de amenaza están selladas con código postal. El código postal está más cerca al edificio central de la Fuerza Aérea, dice. Entonces se hace la denuncia, se investiga, intervienen los datos, las líneas, y determinan de que las llamadas de amenaza que se recibían contra los participantes en la investigación
provenían de ese edificio, ¿no? Entonces como que ni sus propias fechorías las pueden hacer bien. Entonces por eso es que dice eso. ¿Será que sienten que tienen la impunidad garantizada? Lo que pasa acá hay una cosa que es muy cierta. Acá lo que se está haciendo, estamos manejados por 4 monos. Ni siquiera son seres humanos, ¿entendés? Sí. Porque eso es no razonar y no pensar. Si cuando vos le decís que esto no sirve, se enojan y te sancionan. Ahora vamos a escuchar una conversación sobre lo que se llama una incursión en pista. Incursión en pista es cuando ingresa a la pista activa cualquier vehículo, sea aéreo o terrestre, sin la autorización de la torre. En este caso, esta camioneta operativa dirigida por un teniente de la Fuerza Aérea, vamos a escuchar lo que hace. Ahí está, ¿no? Está analizando ahora, este ya es otro caso. Ya estamos pasando a otro caso de otro análisis, ¿ya? Me estoy incorporando con rampa, con la Kangoo, vehículo azul, para terminar la recorrida. Recibido Tango, lo ideal habría sido que antes de ingreso a pista más te hubiera notificado. Y ahí se va alegremente. Ok, Torre. ¿Qué pasa? El infractor lo llama al controlador, que es quien le hace notar esa infracción, y fíjense lo que le dice. Hola, Paredes. Sí, escúcheme bien. Sí, no cuesta nada decir cuando rampa te está llamando. Yo estuve escuchando en todo momento que te estaba llamando por ahí. Cuando tenés un segundo, rampa, mantenete. Te llamó como 5 veces. Ajá. Ni siquiera le dice rampa, manteneme o 2 minutos, ¿me entendés? Sí. Así que traten de hablar entre ustedes ahí, coordinen. Se le va a explicar cómo es el trabajo de controlador. Rampa, porque primero están las aeronaves. Ya lo sé. O sea, estoy diciendo, no me estoy justificando, estoy diciendo cuál es mi trabajo. Trate de entender lo que le estoy diciendo. Lo entiendo. Le estoy dando yo no puedo contestar, estoy ocupado. Estoy dando un consejo. Usted no es un consejo si es controlador. ¿Usted es controlador? A todo esto el controlador está trabajando. Sí. Me viene a ver, ¿sabes? Ahora no puedo si no tengo que hacer abandono de servicio. Cuando termine el turno me viene a ver. ¿Saben cómo terminó la historia? Con varios días de arresto para el controlador. O sea, un teniente comete una infracción grave que ha causado muchos accidentes y el sancionado es quien se lo hace notar. O sea, un approach más psicótico a la seguridad de vuelo que este va a ser difícil encontrar. Tragedia. ¿Ve? Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que pasó? Dice, ¿no? Que había un vehículo de inspección de pista. Cada cierto tiempo, cada vez que pasan una cantidad de vuelos, un vehículo encargado del análisis de las pistas hace un recorrido por la misma para verificar de que no haya ningún tipo de objeto desconocido que pueda dañar las aeronaves que estén en despegue o aterrizaje, ¿no? Por cualquier tipo de razón. Entonces, dice de que detrás de ese vehículo que había sido autorizado a ingresar, se había colado, por así decirlo, un vehículo de transporte de la Fuerza Aérea, de un teniente, dice, no, que también ingresó. Entonces el controlador ya le dice al del vehículo que por favor la próxima vez, antes de ingresar a la pista, haga el llamado y reciba la autorización correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? El teniente lo llama por teléfono mientras que el controlador seguía en servicio y le dice, ¿no?, que tenga mayor consideración, ¿ya? Y que porque no le contestaban ya hay todo un conflicto correspondiente porque piensan que porque es jefe militar, ¿no?, tiene que tener prioridad, cuando en sí las prioridades las tienen obviamente en las aeronaves. Lo mismo pasa en todos los aeropuertos y en el Trompillo es bastante grave ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico, ¿ve? Hay mucho tráfico, entonces el tema de los cruces e incursiones en pista y todo eso es muy a menudo, ¿ya? Entonces, más que todo porque no hay una calle de rodaje que llegue hasta el comienzo de la pista y que permita el movimiento de las aeronaves en tierra y de los vehículos en tierra sin que afecte o dañe al movimiento o a la seguridad de las aeronaves ahí. ¿Ya? Y hay veces que uno está aterrizando, ¿no?, y ve cómo las motos se cruzan del lado de pista a pista, ¿ve? Y por nada más puede ocurrir un accidente, como dice aquí. ¿Listo? Muy bien.
Saludamos ahí a Diana, ¿cómo anda? Bienvenida, le mandamos un beso grande. Ahí seguimos. Aérea en Fray Bentos. Representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas se refirieron a la caída del avión DC-9 de Austral. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas pidió que no se divulguen hipótesis relacionadas con el accidente del avión de Austral en el que murieron 74 pasajeros y los tripulantes el viernes pasado en Uruguay. APLA descartó que la tragedia haya sido originada por un error del comandante. El vuelo se inicia al mando del comandante Jorge Césare y el primer oficial Horacio Núñez, dos pilotos de mucha experiencia e intachables antecedentes en el simulador. Este es otro caso, ¿ya? Este es otro análisis. ¿Listo? Seguimos. Si bien había algunas zonas de tormenta, los pilotos pudieron rodearlas sin problema. Sus conversaciones eran normales y relajadas. Los primeros síntomas de formación de hielo aparecen como unas fuertes descargas estáticas que se escuchan en las comunicaciones. Las mismas se producen por formación de hielo en las antenas de las radios. Era imposible para los pilotos determinar su posición, ya que el avión no poseía equipos de navegación que no fueran los que dependen de radioayudas terrestres. El borde Gualeguaychú, que era la única ayuda a la navegación, no funcionaba, como toda vez que llueve o hay tormenta, porque las filtraciones de agua hacen que se inunde. Es exactamente en esos días cuando más se necesita, porque en los días despejados se ve con claridad el curso del río Uruguay. Ahí está haciendo el análisis correspondiente, ¿no? De cómo es que el mal uso, el mal mantenimiento de las radioayudas en tierra, que son las que más se utilizan cuando las condiciones meteorológicas no son las más óptimas. No quiere decir que no se pueda volar, porque mientras se pueda autorizar el vuelo, ¿no? Y tengan las condiciones correspondientes, se hace, ¿ya? Pero otra cosa es de que las estaciones en tierra, las antenas, ¿no? Que se utilizan para la navegación, estén fuera de mantenimiento, como es. ¿Qué dice Stifler? Bienvenido, buenas noches. ¿Todo bien? Cuando un avión entra en una nube a una temperatura entre 0 y menos 15 grados centígrados, se forma hielo en todas las superficies que ofrecen resistencia al avance, entre ellas los bordes de ataque de las alas, de la cola, la toma de aire de los motores, las antenas y los tubos pitot, que son los tubos del velocímetro. Es por eso que un sistema de calefacción deshiela todas las superficies en las que el hielo podría ser crítico. El velocímetro funciona con un tubo que toma aire e infla un diafragma. A mayor velocidad, más se infla el diafragma. Cuanto más se infla el diafragma, más alta es la indicación de velocidad. El tubo pitot del velocímetro también está calefaccionado, porque si se forma hielo, disminuye la entrada de aire y por lo tanto disminuye la indicación de velocidad. Esa es la importancia del conocimiento de manejo de operaciones en hielo, ¿ya? Entonces aquí te está recalcando eso, de que todas las superficies que sean de impacto con el aire son las que son más propensas a la formación del mismo hielo. Entonces se tiene que tomar y tener eso en cuenta y consideración. ¿Para qué? Para que se verifique si tu avión está con las condiciones correspondientes para poder operar en condiciones de engelamiento o no, por su propia seguridad. Y está hablando de acá del problema que puede ocurrir en caso de que tengamos una obstrucción en el tubo pitot, que es el instrumento que nos va a ayudar a nosotros a verificar la velocidad aérea. A partir de un grave accidente ocurrido en el año 74 en los Estados Unidos, se tornó obligatoria la instalación de una alarma de color ámbar claramente visible frente al piloto, toda vez que la calefacción del tubo pitot del velocímetro no estuviera funcionando adecuadamente. Advirtiendo. Esto es importante, ya lo vamos a recalcar. Dice que a partir del año del tubo pitot del velocímetro no estuviera funcionando adecuadamente. Se incorporó una alarma, ¿ya? ¿Para qué? Para que el piloto sepa cuando el calefactor del tubo pitot no esté funcionando y tome las medidas correspondientes. Porque si el tubo pitot se obstruye, perdemos referencia de indicación de velocidad.
¿Ya? advirtiéndole de este modo al una piloto que su advertencia. indicación de velocidad no es confiable. Eso. Esto es así porque en el avión no se tienen sensaciones físicas como en un auto que nos indiquen una velocidad aproximada. No hay sensación A pesar de esto, el avión de Austral fue matriculado por Fuerza Aérea sin esa alarma. ¿Ya? El problema ocurre aquí en esto, en que te dieron el permiso para volar, ¿ya? Se dio y se otorgó ese permiso para que el avión vuele, siendo y cuando de que no cumplía la norma, ¿ya? No cumplía la norma correspondiente para que pueda operar. Ese es el problema. ¿Eh? Entonces, ahí ocurre el factor del control operativo, pues, ¿no? Si el que te tiene que hacer la revisión te deja operar, es tanto culpa también, pues, de él, ¿no? ¿Por qué? Porque está faltando a hacer su trabajo, ¿sí o no? Como consecuencia de la formación de hielo en el tubo pitot, empezó a caer la velocidad indicada. Sin embargo, la velocidad real era la normal de crucero. Como la velocidad seguía cayendo, comenzaron a aplicar potencia. Aún así, no recuperaba. Es entonces cuando empiezan a pedir descenso, sin obtener respuesta alguna por parte de Seiza Control. Ese día, en el libro de guardia de Seiza se habían anotado problemas con las comunicaciones. Sin embargo, la Junta Uruguaya prefirió decir que los problemas de recepción eran del avión. Ahí está un problema también. ¿Ya? Había problemas con las comunicaciones del aeropuerto y lo reportaron como si fuera problemas de comunicación de la aeronave. El tercer pedido de descenso es muy enfático, denotando la urgencia del caso. Ahí se escucha, ¿no? Como el capitán ahí está pidiendo enfáticamente. El avión había empezado a descender en un intento de aumentar la velocidad, que para ellos, según la indicación, había bajado a límites peligrosos. Sin embargo, el avión se aceleraba mientras los pilotos creían que perdían velocidad. Es entonces que, tal y como fueron instruidos por Austral, para evitar la pérdida de sustentación sacan los slats, que son unos chapones que se despliegan desde el borde de ataque del ala para aumentar la sustentación. En ese preciso instante el comandante se da cuenta que algo pasaba con los velocímetros. En el voice recorder se escucha: "Para gordo, me parece que se trabaron los velocímetros". Al sacar slats a una velocidad real tan alta, uno de ellos se desprendió del ala, generando una asimetría que hizo que el avión entrara en una espiral escarpada sin que los pilotos pudieran hacer nada por evitarlo. Durante su caída, al cruzar los 5.000 metros en vuelo descontrolado, la velocidad indicada saltó de 380 a 840 kilómetros por hora. 840 kilómetros por hora. Mira vos. Solo Recién ahí se destrabaron y la obstrucción que tenía el tubo pitot saltó y marcó la indicación de velocidad. De 380 a 840 kilómetros por hora en 3 segundos. Aquí revisemos esto de acá. Dice que los indicadores de velocidad, porque estaban obstruidos, empezaron a marcar menor velocidad. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasó con los pilotos? Empezaron a pedir descenso, ¿cierto? Y no tuvieron respuesta por los controladores aéreos. Al no tener respuesta por controladores aéreos, ellos tomaron medidas ya propias, inmediatas, y empezaron a descender. ¿Para qué? Para hacer el procedimiento que ellos tienen en entrenamiento de recuperación de stall. Entonces, ¿qué dice el procedimiento? Tenés que empezar a bajar la nariz. ¿Para qué? Para que el avión recupere la velocidad. Pero, ¿qué ocurría a ellos? Ya habían dado potencia, ya habían iniciado un descenso, entonces estaban ya ganando más y más velocidad. ¿Ve? ¿Qué pasaba después? Fernando Torrico, bienvenido, ¿cómo andas? Entonces empezaban a bajar y la velocidad aumentaba. ¿Ve? Entonces una de las condiciones que te dicen, ¿no?, en las obstrucciones del tubo pitot es de que el velocímetro empieza a funcionar como si fuera un altímetro, ¿no? A medida que vos bajás, baja la velocidad de indicación. ¿Viste? Entonces ellos bajaban y la velocidad seguía bajando. Entonces ya el piloto fue como que despertó y dijo: parece que están mal los instrumentos, dice, ¿no? Se escucha ahí en la grabación.
¿ya? Y recién se reacciona, pero ya era bastante tarde. ¿Por qué? Porque como dice acá, se habían desplegado los slats, que son unas superficies hipersustentadoras, así como los flaps que se despliegan en la parte trasera de las alas para incrementar la superficie, el área del ala. Mientras más grande es tu ala, más sustentación generas. Quiere decir de que te podés soportar o generar más fuerza impulsora hacia arriba. ¿Ya? El avión se llega a sostener más hacia arriba. Pero esas superficies tienen restricciones de velocidad. Tanto los flaps como los slats que están en la parte delantera del ala que ven aquí. Se despliegan. Como ya el flap crece hacia atrás, y ya no tengo otra forma en hacer que el ala crezca más hacia atrás, lo hago crecer hacia adelante con esa superficie que se expande hacia adelante. ¿Ve? Entonces, al ocurrir eso de ahí, esa superficie crece y el tamaño del ala también incrementa. Entonces, esa fuerza impulsora hacia arriba también crece. ¿Ve? Entonces, eso fue lo que ocurrió, pero lo que pasó es que la velocidad estaba tan alta de que eso se desprendió. Pero ellos no estaban conscientes de eso porque el tubo pitot estaba trancado. ¿Ya? Entonces, se genera un diferencial asimétrico de sustentación. ¿Qué quiere decir asimétrico? Que no es igual, ¿no? Entonces, quiere decir que un ala producía más sustentación que el otra, ¿no? Entonces, eso induce a un viraje. Porque cuando ustedes hacen un giro con el avión, lo que ustedes hacen es mover los alerones y uno se deflecta hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, cuando uno se deflecta hacia arriba, esa ala pierde sustentación y cae. Y cuando el otro se deflecta hacia abajo, esa ala gana sustentación y se levanta. Pero en este caso, al desprenderse toda esta superficie de acá, completamente la aeronave ingresa en un giro descontrolado. Uno de ellos se desprendió del ala, generando una asimetría que hizo que el avión entrara en una espiral escarpada, sin que los pilotos pudieran hacer nada por evitarlo. Durante su caída, al cruzar los 5.000 metros en vuelo descontrolado, la velocidad indicada saltó de 380 a 840 km por hora en solo 3 segundos. Cabeza se fue. Esta es la prueba más contundente del engelamiento del tubo pitot del velocímetro, ya que no hay medios físicos para imprimirle semejante aceleración a un avión. Solo la desobstrucción brusca del tubo pitot puede explicar un salto semejante en la velocidad indicada. A ver qué dice la tele. La Nación afirmó que él como piloto no hubiera salido si hubiera estado en el lugar del capitán de la nave. Con la experiencia de vuelo que tiene el presidente de la Nación, creemos que es muy razonable que él no hubiera salido, pero puntualmente un piloto de línea aérea tiene un entrenamiento y una capacidad de decisión y de juicio que le permite discriminar claramente cuándo salir y cuándo no. Los representantes... ¿Están escuchando la diferencia en las declaraciones? Eso siempre tienen que escuchar ustedes, ¿ya? Y saber diferenciar a quién hacerle caso y a quién no. Por favor, se los pido siempre, ¿ya? ¿Qué dice? La primera persona que declara, escuchen lo que dice. La Nación afirmó que él como piloto no hubiera salido si hubiera estado en el lugar del capitán de la nave. El presidente de la Nación, dice, ¿no? Afirmó de que si él hubiera sido piloto, no hubiera salido, dice, ¿no? A efectuar el vuelo. Y ahora vamos a escuchar al capitán, al piloto experimentado, ¿no? Con la experiencia de vuelo que tiene el presidente de la Nación, creemos que es muy razonable que él no hubiera salido, pero puntualmente un piloto de línea aérea tiene un entrenamiento y una capacidad de decisión y de juicio que le permite discriminar claramente cuándo salir y cuándo no. Eso es una declaración correcta, ¿ve? ¿Escucharon la diferencia? Es muy grande, ¿no? Lo que existe en las palabras que se utiliza, en la lógica que se tiene, ¿ve? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos todo el tiempo del juicio del piloto, de la capacidad de decisión, ¿ya? Se estudia pues para eso, ¿no? Y se aprende muchas cosas, ¿eh? Entonces, para que se lo discrimine así, ¿no? Lo que viene a ser el tema de la decisión y se lo tache por completo, eso ya es muy, muy grave.
Los representantes de los pilotos de líneas aéreas brindaron datos concretos del accidente, entre los que se contaban la falta del funcionamiento del sistema BOR de Gualeguaychú. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ratificó que minutos antes del accidente, el avión DC-9 de Austral pidió autorización para descender la altura. Fueron por lo menos 3 llamados. La torre de control de Ezeiza no contestó ninguno de ellos, poniendo en evidencia las fallas crónicas que tiene el sistema de comunicaciones. Ahí está, ¿no? El servicio de la radioayuda no funcionaba correctamente. 1, dice. 2, no tenían respuesta de la torre de control del aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Si vos no podés confiar en las comunicaciones acá. Sí, lo esencial. Vos acá viste comunicación. Vos no tenés comunicación, dejá de tener confiabilidad en el equipamiento. Vos tenés la cantidad de frecuencias necesarias acá. No. Bueno, yo hice servicio de Vicecomodoro Campo, jefe de operaciones del aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés que tener y publicadas en las cartas correspondientes una frecuencia de trabajo, ahí está, 2 frecuencias de alternativa, una frecuencia de emergencia. ¿Dónde está todo eso? La Fuerza Aérea tiene la estructura y los medios como para poder efectuar los controles. Con respecto, para que veamos un caso concreto, el tema de la luz del avión de Austral, el tema de la luz de advertencia, no es correcto lo que usted está diciendo. No es obligatorio. Eso es gracioso, mire, le voy a explicar. Permítame. ¿Sabe la diferencia entre alarma e indicador? Por favor, permítame hablar. ¿Sabe la diferencia entre alarma e indicador? ¿Me permite? Yo le permito. Usted me acaba de decir que no es obligatoria. Yo le pregunto, ¿usted sabe la diferencia entre alarma e indicador? Sí. ¿Cuál es? Uno indica exactamente qué es lo que está ocurriendo y el otro, usted puede verificar que actúa bien el sistema. No, señor. Alarma es aquello que le llama la atención sobre una indicación. Yo no le puedo dar un reloj a usted y decirle, mire, úselo como despertador. Usted póngaselo al lado de la cama, mírelo toda la noche y a las 7 de la mañana se levanta. No, eso no es una alarma o equivalente. Eso es lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo que uno tendría que volar mirando un amperímetro acá arriba. Está equivocado. Es ridículo. Concretamente, el accidente, las causas fueron por problemas de mantenimiento de los aviones, en el caso de los accidentes del APA y Austral, que ustedes han investigado. El accidente de Austral fue por una serie de factores, entre ellos una inadecuada capacidad para controlar el avión a determinados factores. Error de piloto. Como puede ser por algún tema en la cabina, el piloto estimó que estaba con mucha velocidad. Entonces, disminuyó la velocidad. Poca velocidad. Perdón. Tenía mucha velocidad para sacar los slots. Como no tenía el indicador, lo sacó para aumentar la sustentación. Porque estaba perdiendo velocidad. Exactamente. Bueno, usted dijo que tenía mucho. En la información, más allá de la parte técnica, la información que yo tenía en el caso de Austral era que concretamente había habido, digamos, no había un dispositivo que era reglamentario desde hacía unos cuantos años, una alarma que le permitiera al piloto saber a qué velocidad y altura ¿Cómo anda, iba. Sergio? Bienvenido. La alarma le llama la atención sobre que su velocímetro, el calefactor del velocímetro no está funcionando. Entonces no es confiable. Alarma llama la atención sobre una indicación. Bueno, la alarma, a través de esta luz, en ese momento no era obligatoria. No era, dice. Dice que cualquiera de los 2 métodos, pero tiene que haber uno de los 2. Alarma o equivalente. Alarma. Sí, estaba el amperímetro. El amperímetro no es equivalente a una alarma. No mientan más, por favor. Bueno, no es equivalente a una alarma, un amperímetro. Un amperímetro indica la alarma, llama la atención. Perdón. Son 2 cosas distintas. Entonces, mire lo que estoy explicando. Acá tengo... A ver, esa es la diferencia, ¿no? Ve, es que la verdad que da rabia, ¿no? Da rabia escuchar a esta gente que puedan afirmar ciertas cosas con tanto descaro, ¿no? Y con tanta firmeza que hasta uno mismo le da coraje, ¿no? Y le da rabia escuchar lo que dicen y lo que hacen. Y este es un ejemplo muy claro. Y lastimosamente ocurre bastante. Y ojalá que el estudio de la gente y de los interesados en la aviación pueda llegar a corregir y que no nos dejemos, ¿no? Y que no nos dejemos lavar el entendimiento con todas estas afirmaciones que ellos hacen y nos podamos defender. Para eso estamos haciendo estas charlas, estas conversaciones, estos videos,
para que se pueda aprender mucho más, por favor. Unos faxes internos de Fuerza Aérea, porque la historia es así. Después del accidente del Austral, cuando era obvio que esa alarma era obligatoria, el problema es de que la alarma era obligatoria desde el 77, vimos al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya había ocurrido un accidente y se había lanzado de que tenían que todos los aviones tener una alarma sobre la indicación de que el calefactor del tubo pitot no estaba funcionando, ¿no? Y dice de que tenía que tenerse la alarma operativa o un equivalente, ¿no? Y ahí está peleando Piñeiro con el brigadier para que le llegue a entender la diferencia, pues, ¿no? Entre un indicador y una alarma. Y él le dice, no estaba la alarma, pero estaba el amperímetro, pues, ¿no? Y él lo que menciona es eso, pues, de que el amperímetro no es una alarma, es solamente un indicador. Entonces no cumple su función y no estaría cumpliendo la norma. Y es obviamente como él dice, ¿no? La alarma te llama la atención cuando algo está mal. Entonces el amperímetro no le va a dar un salto de atención al piloto como debería ser, que lo hace la alarma correspondiente al servicio, pues, ¿no? Y después dice que no era obligatorio, ¿no? Ese es otro problema. Julio Valderrama, bienvenido, buenas noches. El director de la DNA, la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, dependiente de Fuerza Aérea, le pregunta a sus propios ingenieros si era obligatoria o no. Y tenemos un intercambio de faxes entre el ingeniero Wenck y el ingeniero Díaz, que es realmente muy interesante. Ahí se están charlando entre Muy ellos interesante internamente. Por bien. una razón, porque hay dos faxes y los dos tienen el mismo número. Este es el fax de respuesta que le mandan los propios ingenieros de la DNA a sus superiores. En el párrafo 5 le dicen que es obligatoria en Estados Unidos. Hay un decreto de la época de Alfonsín que dice textualmente que todo lo que es obligatorio en Estados Unidos respecto de lo aeronáutico es obligatorio en la Argentina. Ahí está. Muy bien, eso es lo que contesta en el párrafo 5. Entonces el tipo, cuando le llega la respuesta, dice, no, muchachos, no me entendieron. O sea, ustedes no me pueden decir que era obligatoria esa alarma. Ustedes tienen que escribir esto, lo que yo pongo a mano. Escribe a mano sobre el fax ya emitido. A ver. 230/98. Entonces le pone, porque no son alcanzados por dicho requisito, y acá le inventa un párrafo donde dice que el amperímetro es equivalente a la alarma. O sea, la misma huevada que estaba diciendo el brigadier Cid. Ahí Pero lo está. pone a mano. Y oh casualidad, aparece un fax mellizo. 230/98, bien escrito y tipeado, por lo que no son alcanzados por dicha requisitoria, y después este párrafo, que no existía, lo truchan y lo insertan ahí. ¿Ve? Ahí está. Esto se llama falsedad ideológica Ahí de está el instrumento problema. público. O en palabras más Manejan, llanas, lastimosamente están manejando, pues, como dice, ¿no? Las normas a su favor y eso es terriblemente grave. ¿Sí o no? ¿Cómo anda Fernando? Sigue así, dice, gracias. ¿Cuándo te vas a chequear vos al final nada? O al año nomás, ya se va a acabar el año y vos nada. Mira. es una falsificación de un documento público. Exactamente, es Y falsificación. eso es un delito. Con firma, con nombre y apellido. De nuevo, otro problemita para la Oficina Anticorrupción. El accidente de Fragmento es la mejor prueba de la corrupción que existe en Argentina. El avión se habilita sin una alarma que era obligatoria. Y a raíz de un accidente que hubo en el año 74, salió una reglamentación que dice que tiene que haber una alarma claramente visible, de color ámbar y con un correlato auditivo, es decir, un campanazo, un chime. Ping, suena eso. La grave omisión que comete la Junta Uruguaya es no mencionar que estaba mal habilitado ese avión, porque la Fuerza Aérea Argentina, con posterioridad al accidente, Ahí está, ¿no? modifica la reglamentación y da una dispensa de 3 meses para poner esa alarma. La Fuerza Aérea Uruguaya, en su informe, dice el avión estaba habilitado porque tenía tiempo hasta marzo del 98. Lo que nos dice que eso se dio después del accidente, ¿entendés? Como se Claro, pues la están truchando ahí la autorización y todo eso, lo van modificando a su favor. Pues, ¿eh? Entonces, ese es el problema. dulcifica la información y se oculta un hecho de corrupción. Al momento no se tenía constancia y no se tiene constancia en ese momento de que haya habido
otra cosa como menciona este señor. Lo que vamos a ver es realmente si no tenían constancia la Junta Uruguaya. Vamos a ver estos registros técnicos. Y ya vimos este informe en donde la propia Fuerza Aérea se deschaba. Acá tengo dos registros técnicos del 17 de julio y del 30 de julio del 97. Es decir, escasos días antes del accidente de Austral. Días antes, dice. En los dos hay una anotación de falla del selector de Pitot. Ahí está. Esto se lo mandé yo personalmente a la Junta Uruguaya cuando estaba en la Asociación de Pilotos. Ni lo mencionan en su informe. También fueron al juzgado. El juez Ballesteros también lo soslayó. Pero la Cámara Federal, en su fallo, le indica que debería haber tenido en cuenta estos dos registros técnicos, porque la falla que produjo el accidente está directamente vinculada. Sin embargo, todo el mundo lo ignoró. Curioso, ¿no? La documentación. Ese es otro problema, ¿ves? Se tienen las evidencias. Por eso es que es importante, ¿ya? Por eso es que es siempre bien importante que ustedes anoten y escriban en sus libros a bordo de sus aeronaves los reportes correspondientes. Porque como mencionan acá, cuando ocurra algo, eso es lo que va a respaldar el dato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el registro de reportes hace un antecedente y una línea de tiempo total a las situaciones que van a ir ocurriendo, ¿ve? Entonces, si se ocultan los reportes, si no se escriben, si no se mencionan y todas esas cosas, entonces no se puede hacer un tracking o un seguimiento correcto como debe ser a la operación de la aeronave, ¿eh? Entonces ahí ya estamos mal. ¿Listo? Entonces ese es el respaldo para que en caso cuando ocurra algo, ya vos tengas, ¿no? La idea correspondiente de qué era lo que estaba pasando con la aeronave y con toda esa operación. Que tenía y tiene la Comisión Investigadora en este momento es que la Autoridad Aeronáutica Argentina había otorgado un plazo hasta el 31 de marzo del 98. La Junta Uruguaya no lo dice. Dice, el avión tenía tiempo hasta marzo del 98 para poner la alarma. ¿Te das cuenta? Y la corrupción se tapa así. Y no dice nada del entrenamiento. Dice, estaban entrenados acorde a las disposiciones de la autoridad argentina. No dice que esa disposición es ilegal y producto de una coima. Eso no lo dicen. No estaban entrenados acorde a las reglamentaciones, que es lo que deberían haber dicho. Porque la reglamentación internacional y la interna argentina te piden que vayas 2 veces por año a simulador. Austral no. Se ahorraba $1 millón. Mira. El comodoro Carlos Horacio. Eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en las líneas aéreas, como menciona acá, los pilotos tienen que ir 2 veces al año a simulador para hacer el recurrent de operación de la aeronave, donde se someten a exámenes nuevamente, a prácticas en situaciones de emergencia, ¿no? Para que no se pierda esa habilidad de reconocimiento y se mantenga obviamente capaz, ¿no? Y se evalúe la capacidad de reacción en condiciones no normales de los pilotos. Horacio González, director de Fomento y Habilitación, le dice que esta dirección ratifica dicho procedimiento habida cuenta que no se contrapone ni afecta el espíritu del escrito mencionado. O sea, lo que le está escribiendo Austral al comodoro González es que si le parece bien que mandemos los pilotos 1 vez por año a simulador. Y le dice que sí, ningún problema. ¿Y quién lo recibe la carta? Dante Besacia. ¿Quién es Dante Besacia? Un comodoro de la Fuerza Aérea. A ver. Director de instrucción de Austral. Ahora es gerente de política aérea de Aerolíneas Argentinas y Austral, hoy, 2006. Vamos a detenernos en esta carta, porque realmente hay que poner mucha atención a lo que dice. Quiero que escuchen esta frase. A ver. Dice lo siguiente: responsabilizando a este comando de los accidentes que pudieran ocurrir por falencias en la instrucción. Carta, documento
al brigadier mayor Horacio Genolé, jefe del Comando Regiones Aéreas. Es decir, la Fuerza Aérea estaba absolutamente avisada que esa falta de entrenamiento podía conducir a accidentes y estaba responsabilizada por el presidente del gremio de los pilotos de Austral. Se lo puso en texto claro. Fecha, 17 de enero del 96. El 10 de octubre del 97 se cae el avión en Fraiventos y sus 2 pilotos seguían sujetos a esta dispensa de entrenamiento que le concedió la Fuerza Aérea. Por ahorrarse dinero, los mandaban ya una sola vez al año a simulador. Mira vos. En el informe, el tipo de entrenamiento que habían recibido los pilotos y que ese tipo de entrenamiento estaba autorizado por la Autoridad Aeronáutica Argentina. Yo no me voy a despedir si estuvo bien o estuvo mal. ¿Y quién se va a despedir si no? Están investigando el accidente. ¿Qué quiere decir que él no se va a expedir si estuvo bien o estuvo mal? ¿Para qué está? ¿Para qué lo investiga? Este es el plan Cóndor que se reactiva ahora para que una fuerza aérea cubra a la otra. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo funcionaba la aviación comercial en la década del 90 bajo el control de la Fuerza Aérea. Pero vamos a la explicación básica de cómo Austral obtiene su dispensa. A ver. Comodoro Mujica es apuntado director de operaciones de la compañía Austral. Ya. Comodoro Besacia, director de instrucción de la compañía Austral. Ya. El Comodoro González, que era director de fomento y habilitación, es el que le permite mandar a Austral los pilotos una vez por año a simulador. Okay. Este es un clarísimo ejemplo de los vasos comunicantes entre empresas y Fuerza Aérea y de todo tipo de transgresiones éticas, sino legales. Pero hay otras implicancias que van más allá de la seguridad de vuelo. Hay implicancias que son directamente económicas. Porque vamos a ver, si yo tengo que mandar a mis pilotos a simulador 2 veces por año, eso es importante. Comandante y copiloto, Sí. si yo tengo que darles vacaciones, necesito, como volaba Aerolíneas en la década del 90, tener es tripulación. decir, esto ya no pasa, Aerolíneas hoy está mandando sus copilotos una vez por año a simulador. Así necesito 5 tripulaciones por avión, eso tiene un costo, claramente, porque estoy mandando gente de vacaciones, gente a simulador todo el tiempo, tengo que reponer y poder programar todo eso. Claro. Pero Austral, que tenía esta ilegal dispensa, podía volar con 4 tripulaciones por avión. Entonces sacamos 2 pilotos. Ya no necesito 10 pilotos, con 8 me arreglo. A ver. Ahora vamos al caso del APA. El APA tenía que mandar a sus comandantes 2 veces por año a simulador, pero Sí. sus copilotos los mandaba una. Entonces tenemos una compañía que mandaba comandante y copiloto 2 veces por año a simulador. Esta mandaba comandante y copiloto una vez por año a simulador. Y esta mandaba comandante 2 veces, Y copiloto copiloto una vez. O sea, una instrucción parejita controlada por la Fuerza Aérea. Todo, ¿no? Cruzado. Cuando la ley se aplica para todo y las normas. Por eso es que se hacen estandarizaciones de las normas, ¿ya? Por eso es que hay cursos de estandarizaciones de normas. Y eso es a nivel internacional. Entonces, todas las directivas de aviación civil que están suscritas a esas normas internacionales necesitan cumplirlas para que no sean degradadas de categoría y no sean excluidas de la misma. ¿Eh? Ahora, la APA no le daba vacaciones a nadie. Y quien debía controlar esto, que era Fuerza Aérea, no hizo la vista gorda, cerró los ojos, porque la verdad era imposible de no ver. O sea, la casi totalidad del plantel estaba atrasado de vacaciones 1 año, 2 años, 3 años, hasta 6 años de vacaciones. ¿Ve? Entonces, ¿te acuerdas que en la película de Whisky Romeo Zulu estábamos viendo eso? De que no le habían dado vacaciones a los pilotos por bastante tiempo, ¿no? Entonces, y en la declaración le dicen, ¿no? ¿Por qué cree que se le da vacaciones a los pilotos? Porque los pilotos cansados es un piloto inseguro, ¿no? Entonces, eso es un peligro para la aviación. Nadie de Fuerza Aérea lo vio. Entonces, ¿qué hacía el APA? Podía volar con menos pilotos aún. Podía volar con 3 tripulaciones por avión. 6 pilotos me alcanzan. ¿Ve? Claro, si miramos un poco, el costo de la operación empieza a no ser igual. Es muy distinto para cada compañía. Claro, porque mientras más pilotos vos tenés, más gastos tenés, pues también. Sin embargo, todas se rigen por las reglamentaciones aeronáuticas que protegen la seguridad de vuelo. Entonces, Austral, que podía mandar sus comandantes una vez por año,
ahorraba plata. La APA, que no daba vacaciones, ahorraba mucha más plata. Entonces, fíjense qué notable. La Fuerza Aérea genera un sistema en el cual los costos de operación son sensiblemente inferiores según de qué compañía se trate. Interesante, ¿verdad? Claro. Entonces, y como eran en esa época eran los que manejaban la aerolínea, eran los mismos militares, entonces se ganaban hartísima plata, ¿verdad? ¿Se imagina usted que sería imposible estar al lado de un avión con la salida de todos los aviones en todos los aeródromos del país para controlar cada uno de los ítems? ¿Cómo van a controlar A ver. lo que ellos mismos permiten? Eso igual es importante. Por eso es de que el avión se queda en tierra hasta que no se hace la revisión total de que cumplen las normas correctas para operar. ¿Ya? Y se debe exigir de que se haga, pues, ¿no? Que no huele hasta que se arregle todo y se quede en tierra, porque no es seguro, pues, hasta que ya de por sí se apruebe el permiso. Por eso es que se renuevan los permisos de aeronavegabilidad también de las aeronaves, para que se vuelva otra vez a revisar el avión, ¿ya? Entonces, para eso se hace, para mejorar la seguridad del mismo. El zorro no cuida el gallinero. Ellos la hacen, ellos la venden, ellos la cobran. Y después lloran que no pueden controlar. Ese es el problema. Ahora, yo me pregunto, todos estos ahorros consentidos por las ilegales disposiciones de la Fuerza Aérea, porque no cumplen las cuando normas. no omisiones, ¿a dónde van a parar? ¿Dónde va esa plata ahí? ¿Se lo quedan las empresas? ¿Quién sabe, no? Se evalúa esta tragedia como la peor de la historia de nuestro país. Se llama Fuerza Aérea Sociedad Anónima, parce. Ahí está en YouTube, fíjate el título, ahí la podés ver. La tragedia pudo haberse evitado. El interrogante lo planteó la denuncia de Enrique Piñeiro, este piloto que renunció al APA hace 3 meses por causas que suenan gravísimas. Pero el siniestro es irreversible. Y el testimonio de Piñeiro es uno más de los elementos que está recabando el juez Gustavo Literas para establecer causas y responsabilidades. Lo que hay que comprender es que un avión no es la responsabilidad. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema cuando ocurre la investigación. Cuando ocurre un accidente, lo primero que se tiene que hacer es buscar lo que acaba de mencionar, ¿no? Causas y responsabilidades. Hay que determinar qué fue lo que causó el accidente y de quién correspondía la responsabilidad. Por eso es que se tienen que concluir y sacar un informe final de los mismos accidentes. ¿Para qué? Porque la investigación de los accidentes lo que a nosotros nos permite es poder determinar el futuro de la aviación. Porque mientras más esclarecida esté la investigación, se pueden evitar futuros accidentes. Responsabilidades. Lo que hay que comprender es que un avión no es la responsabilidad de una empresa, su mantenimiento, su cuidado y su desarrollo. Usted dijo textualmente que la empresa no tiene responsabilidad sobre la máquina. Si una autoridad deja que una empresa no le dé vacaciones a sus pilotos para ahorrar plata y porque eso le permite volar con menos pilotos, eso es corrupción, lisa y llana. Porque no puede ser que una autoridad no vea todo eso, no puede ser, no existe. O sea, ¿qué hacen si no? Todos los pilotos estaban vencidos. 2 años el que menos vencido estaba y 6 años el que más vencido tema de las estaba. vacaciones. Eso es peligroso. Eso provoca fatiga crónica. La fatiga crónica provoca accidentes. ¿Dónde estaba la Fuerza Aérea cuando apareció todo eso? ¿Por qué la Fuerza Aérea da una dispensa a Austral y no a las otras compañías? ¿Por qué? Porque Austral se ahorra $1 millón. Obviamente es corrupción. Obviamente. A Córdoba, vuele por LAPA, la mejor opción. De 2 años mínimos sin vacaciones, los que menos tiempo tenían, ¿ves? Hasta 6 años sin vacaciones estaban los pilotos. Vamos al caso concreto de las vacaciones en Lapa cuando alguien efectivamente hace eso. Es decir, atento a finalizar el día 30 de mi periodo vacacional de 30 días correspondiente, dándome aún la licencia de 10 días, se toman las vacaciones por carta documento. Eso es lo que la ley pide, ¿verdad? O sea,
acá hay un empleado que está cumpliendo con la ley. Vamos a ver cuál es la respuesta de la empresa. A ver. Acá está. Telegrama de despido, sin causa. Esto es lo mismo de colgar a alguien en la plaza pública. En definitiva, el mensaje al resto de los empleados es, muchachos, no se les ocurra cumplir con la ley, Claro. porque van a perder el trabajo. Pidió sus vacaciones y lo despidieron. Pero esto era así en la totalidad de las tripulaciones del APA, estaban todos atrasados de vacaciones. Los errores que se cometieron esa noche también tienen que ver con la fatiga crónica. Porque un piloto necesita el descanso por razones no laborales, sino de seguridad de vuelo. Y si una empresa le pone al pasajero un piloto cansado, lo está estafando. Si te pone un piloto cansado y fatigado, le estás dando la puerta al peligro para que ingrese al avión también a bordo. A bordo, suba, le dice al peligro y al accidente, ¿ves? Bien preparado. ¿Cómo puede ser que no haya escuchado la alarma? La alarma la debe haber escuchado, la ignoró y procedió en el pilotaje. Pero entonces no estaba bien preparado. Eso es una conclusión suya. Ese era el problema, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la película? Que sonaba y se escuchaba la alarma todo el tiempo del vuelo y el piloto siguió como si nada, ¿no? Y él está diciendo, si escuchó la alarma y no hizo nada, entonces era porque el piloto no estaba preparado, le dicen, ¿no? Pero vamos a ver el informe. Registro del año 94, el accidente fue en el 99. Este es un examen para copiloto en el simulador. Aprueba con lo mínimo por todo lo apuntado previamente. Tiene que mejorar el dominio de las listas. Casualmente fue lo que pasó esa noche. No se hicieron las listas. Eso, las checklists, ¿no? Que le dicen las listas de chequeo son unas hojas, ¿no? O cuadernos, ya depende del tamaño del avión, donde se viene indicado las distintas etapas de las fases del vuelo. Entonces ahí se explica qué pasos se deberían hacer, donde el piloto que lee y el otro que verifica comprueban de que se estén cumpliendo para que no se olviden de nada antes de cada fase que se va haciendo, ¿no? En el mismo vuelo. Entonces, eso es bien importante, ¿ya? El manejo de las listas de chequeo mantiene la seguridad de las operaciones. Siempre que se manejen las listas de chequeo, tenés por seguro de que no te vas a olvidar de ningún ítem y de que vas a tener una fase del vuelo seguro. Y tiene que volver a simulador antes de ser promovido a comandante. Esto lo firma José García. Informe. Vuelve a simulador un mes después, lo bochan por exactamente las mismas causas. Un par de meses después, va a simulador con Fabián Chonetti, que era jefe de pilotos en ese momento y fue gerente de operaciones al momento del accidente. Curiosamente, este señor tiene una opinión muy distinta. A ver. Habla de un muy buen desempeño y dedicación notable mejoría de nivel, muy aceptable para la función. Ahí está. O sea, en 5 meses, cambió. De bochar 2 veces y aprobar con lo mínimo para copiloto, pasa a ser un excelente comandante. Mira vos. 5 meses después, vuelve al simulador. De nuevo. O casualidad, este instructor, Gacera, vuelve a opinar como el primero. Y dice, no sabe memory items, que son los ítems de memoria de las listas de chequeo de emergencia. Eso, ¿no? Los memory items son acciones inmediatas de memoria que debería hacer el piloto en caso de cualquier falla fuera de lo normal. Entonces uno actúa, ¿no? Digamos, fuego el motor, ok, fuel shut-off valve close, digamos, ¿no? Apagas, cortas la válvula de combustible, tenés que apagar motor y todas esas cosas. Entonces, esos son procedimientos de rápida acción. Una vez que acabas con los memory items, recién pasas a la lista de chequeo completa para hacer tu correspondiente acción. Dice, se recomienda estudiar memory items, se realizó una evacuación en donde se dio desconocimiento del rol que le corresponde, es decir, en una evacuación de emergencia. Como consecuencia de esto, él no ordena y hay inseguridad y descoordinación en el cockpit. En la cabina. Lo que pasó esa noche. Siguen los informes negativos, sin embargo, mágicamente es promovido a comandante. Y este es un informe de varios años después. Y es realmente notable.
Dice, aleja por radial equivocado, o sea, se pierde. ¿No? Cuando, ¿se acuerdan? Hicimos la semana pasada la charla, ¿no? Sobre el BOR, y ahí hablábamos de los radiales, que son grados que van hasta 360 sobre las antenas en tierra para poder ubicarnos, ¿no? Son como cada camino que se toma. Y dice aquí que se aleja por radial equivocado, que no sabe mantener el camino, por así decirlo, en el aire. Y le cuesta en general mantener parámetros de velocidad y altura. Velocidad y altura, cuida la dentadura, eso nos enseñan desde el colegio, ahí en la escuela, ¿no? Desde la escuela te enseñan eso. Si no sabes mantener tu velocidad y no sabes mantener tu altitud, te vas a chocar y te vas a matar, ¿no? Velocidad y altura, cuida la dentadura, dice. Velocidad y altura son como las dos cosas básicas que mantiene un piloto. Y termina diciendo, desciende por debajo de la velocidad de maniobra para cada posición de flap. ¿Qué pasó? La velocidad de maniobra es la velocidad a la cual se pueden ejercer, dice, ¿no? Cualquier tipo de movimientos abruptos en la aeronave sin causar ningún tipo de daño o fatiga estructural del avión. Entonces, si no mantenés las correspondientes velocidades para el manejo de los flaps, pues los vas a dañar, pues, ¿no? ¿Viste? Esa noche no se pusieron los flaps. O sea, la historia estaba escrita. Yo, en vez de decir lo que dice la empresa Fuerza Aérea y la Asociación de Pilotos de ese momento, lo que me preguntaría es, ¿por qué con todos estos informes igual lo ponen a alguien de comandante? Ese es el problema. ¿Por qué el señor Chonetti opina que es un muy buen piloto cuando todo el resto de los informes son desastrosos? Porque incluso este, que es catastrófico, la calificación que le ponen es estándar. O sea, ¿qué me están diciendo? ¿Que un piloto estándar del APA tiene un informe así? Entonces, claro, no hay ninguna otra posibilidad que un accidente. Ese es el problema. Era un tipo de mucha experiencia, tiene 10 años. Ese es el respaldo de los informes. Por eso es que se hace. Igual en entrenamiento se hacen los informes, ¿no? El alumno no mantiene altitud, el alumno no mantiene bien su rumbo de pista, no hay control en la velocidad, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a eso se recurre cuando algo pasa, y ese es un historial que se mantiene, ¿ya? 1000 horas, así que era uno de nuestros mejores comandantes. Estos son registros técnicos del APA, es decir, lo que los pilotos anotan, las novedades del avión, para que mantenimiento las pueda solucionar y los demás pilotos sepan qué es lo que tuvo el avión en el vuelo anterior, que es información muy valiosa. Es muy importante eso porque uno ya sabe a lo que se atiende, ¿no? Ya sabe a qué puede ocurrir. Vamos a ver qué pasó durante un mes en la APA. Acá hay un registro técnico donde la novedad que se anota es, durante el ascenso se sintió un golpe de yaw. Un golpe de yaw es esto, que el avión hace esto. Yaw es la guiñada. O sea, sin ningún comando, sin que nadie se lo diga, el tipo gira así. Durante el despegue manual se desplazó la bolita ADI hacia la izquierda con violenta patada en el radar. Radar es el timón de dirección. Imagina una violenta patada en la carrera de despegue. O sea, uno va mirando para allá y el avión le queda te bota así. la nariz hacia un lado. Una novedad como esa, grave como esa, no tiene ninguna respuesta de mantenimiento. No hay acción correctiva. Y en todos estos registros, la falla se repite Yaw sin damper. que mantenimiento tome acción correctiva alguna. Este es muy Es el amortiguador de guiñada, ese es el yaw damper. interesante. Dice, en ascenso fue necesario colocar 2,5 unidades de trim de radar para volar con cuerno centrado. Es decir, cuerno es el comando. De la cabrilla. Si no hacían eso, el comando se le iba así. Es decir, para tenerlo centrado, tuvieron que poner 2,5 unidades de compensador del radar. La aleta compensadora. Es decir, es lo que usamos normalmente cuando se nos planta un motor. Porque cuando se nos planta un motor, supongamos se apaga un motor. este que está entregando potencia, Se hace hace que el avión haga potencia esto. simétrica. Para compensarlo, tenemos que usar el radar. Entonces, ahí lo enderezamos. Bueno, ellos están volando con 2 motores como si tuvieran uno. Es el problema de Tan configuración. grave es esta falla que produjo un accidente muy grave, donde se mataron todos los pasajeros y la tripulación, es el accidente del US Air 427. Este accidente ocurrió en Pensilvania
en 1994. Acá estamos en 1998, 4 años después. Ahí está. Lo que pasó fue que estaban volando, una aproximación normal, un día claro, una meteorología sin problemas, y de golpe, se escucha ahí los pilotos que empiezan a hacer exclamaciones, se deflecta completamente el radar, es decir, la cola del avión, que es la parte móvil, el timón de dirección, y ahí dice el piloto, what the hell is this? Es decir, ¿qué diablos es esto? Ajá. Y se enrosca en un tirabuzón, impacta contra el terreno y se matan todos. Ya no hay A cómo salir punto de ahí. tal fue grave este accidente que produjo una seria revisión de todos los Boeing 737 en el mundo. O sea, Ahí está. hubo boletines de Boeing para todos los operadores. El fabricante saca los ADs que dicen, ¿no? Las directivas de aeronavegabilidad, ¿no? Entonces, ahí se sacan acciones correctivas que los encargados del mantenimiento tienen que poner en orden. Mientras se cumpla con los ADs correspondientes, dice la norma, el certificado de aeronavegabilidad se mantiene. Se pierde el certificado de aeronavegabilidad cuando la aeronave no cumple con los mantenimientos ni con las directivas de mantenimiento dado por el fabricante. Se pierde. Del mundo. Ahora, lo realmente increíble es que cada uno de estos registros técnicos tiene una copia que va a la DNA, presidida en ese entonces por el brigadier Baigorria, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, como así pertenece la DNA, que es la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. La falla sigue, se pone tan grave que directamente se les da vuelta el avión en vuelo, así, lo pueden recuperar, pero tienen pasajeros lastimados a bordo, incluso fracturados. Y hasta que no se determine fehacientemente el origen de la falla anunciada en 01, es decir, allá, cuando describe la falla, considero peligroso operar el avión. ¿Qué clase de compañía es en la que los pilotos escriben eso, una copia de eso va a la autoridad y no solo nadie hace nada? Fíjense lo que pasa. El avión sigue volando. Ese es el peligro. Pero fijémonos en este registro. Que sigue volando. Que es no increíble. se lo para. Este ya es posterior a este. Este es del 20 de marzo, este ya es del 24 de marzo. Esa es la gravedad. Ya se cumple un mes volando con esta falla. Dice, al no tener yodamper se complica considerablemente el aterrizaje con cortantes y vientos arrachados. ¿Qué contesta mantenimiento finalmente? Se comunica a la gerencia de mantenimiento. O sea, no saco más la cara por vos, hacete cargo, porque ya lo diferimos, ya lo firmamos, ya la peloteamos tanto que no nos queda más nada por hacer. Ahora, cada uno de estos registros técnicos va con copia a la DNA, se hace por triplicado. Se hace. ¿No es una prueba esto? No vieron nada. Son todos ciegos. Es negligencia. Y lo malo es que no es solo uno, no son varios reportes y son varios informes. Francamente, yo creo que no. Yo creo que es algo mucho peor que negligencia. En el accidente del APA, la Asociación de Pilotos produjo una de las más lamentables declaraciones públicas de las que se tenga memoria. ¿Qué hicieron? Responsabilizaron al comandante por el accidente. La Asociación de Pilotos. Se están matando entre ellos mismos, ¿no? Obviamente no están. Ese es un peligro muy grande. O sea, se plegaron al encubrimiento de la Fuerza Aérea y de la empresa. Y produjeron una declaración donde niegan, por supuesto, que hubiera ningún problema, que en el mantenimiento estaba fenómeno, la instrucción también, y que no se pueden explicar qué pasó. Claro. Fíjese qué notable. En la mesa está Guillermo Tamendi, un piloto del APA, está Rogelio Ciriliano, un piloto de aerolínea, que era el vocero de APLA en ese momento. Ahí está. Y que ante la repregunta salvaje de los periodistas, porque no podían creer lo que estaban escuchando, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer una autocrítica en este país? No, señor Ciriliano, lo que no se puede hacer es mentir de esa manera. Es mentir prácticamente. Porque al final se dan cuenta y las cosas salen a flote. Porque para eso están los informes y para eso están los reportes. Ese es el respaldo de todo. Einar, bienvenido. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Fíjense qué casualidad. Este señor en la penumbra que está sentado ahí a un costadito de la mesa, ¿saben quién es? El Comodoro Barcala, de la Fuerza Aérea Argentina. Oh casualidad, sentado en la mesa de la Asociación de Pilotos. Se sientan a la misma mesa y generan el mismo encubrimiento. Y ni hablar de los tiempos de respuesta. Sí, ¿se puede decorar con una turbina en funcionamiento nada más? A ver.
A ver. Cuando vos digas que en tus manos están 500 personas, que vos no tenés un sueldo acorde a tu trabajo, que vos estás con una enfermedad y tenés que venir a laburar por no perder un suplemento que encima está pagado en negro. Que hay tipos que sin laburar lo cobran. Eso es corrupción interna. Que habilitan oficiales sin conocimiento. Ese es otro problema. De control, me hablan del punto al SOT, qué sé yo, de eso no tengo ni idea, ¿viste? Exacto. Mira vos, jefe de turno, mayor aquí dice Altamirano, jefe de turno, región, área centro, dice. No sé, no entiendo esos términos que me hablan. ¿Cómo puede ser que un jefe de área no esté refiriéndose a esas cosas? Listo, señor. Teléfono. Y mayor Altamirano, hola. ¿Qué tal, señor César Paredes? Ah, Paredes. A ver. Bueno, ahí hablé con Campos, mañana se van a reunir para poner bien esto, asignar todo el puterío que hay entre ustedes, ¿sabes? A ver. No entiendo esa expresión, señor, disculpame. Lo que hay, viste, que me corresponde, que no me corresponde, yo no entiendo de eso. A ver. Y se va a seguir muriendo gente en los aviones en modo inútil, cruel y evitable, en tanto y en cuanto la Fuerza Aérea siga en control de la aviación civil, porque no tiene absolutamente ningún profesionalismo, ni formación, ni competencia. Y lo peor de todo, que encima son corruptos. Realmente, si es así, como dice el señor Piñeiro, me gustaría que me dijera si él ha hecho alguna presentación judicial o penal, por cuanto él prácticamente está hablando de que ha habido corrupción. Entonces ya estamos ante un delito. Sería interesante poder conocer si ha habido alguna presentación penal o judicial, porque hablar de corrupción, yo creo que hay que tener elementos de prueba como para hacer semejante afirmación. Las he hecho. Ahí está. Las he hecho como oficial de seguridad de la Asociación de Pilotos. Pedimos un amparo por el Servicio de Extinción de Incendios, que estaba totalmente descubierto, totalmente fuera de categoría de los aviones. No fue denegado el amparo, las he hecho no personal, hice la denuncia 3 días después del accidente, fui al juzgado con un bolso lleno de registros técnicos de vuelo, donde se prueba que a menos que haya corrupción, es imposible que la autoridad no viera eso. Ahora dice que a menos que se pruebe que haya corrupción. No, se prueba que a menos que la autoridad sea completamente ciega, no puede dejar pasar por alto registros técnicos donde se vuela un mes con deflexiones no comandadas del timón, cosa que produjo el accidente de Pittsburgh de un 737. ¿Dónde estaba la DNA cuando todos esos registros estaban ahí? ¿Dónde estaba la DNA cuando se voló un mes con un motor en sobretemperatura? ¿Dónde estaba? Eso es corrupción lisa y llana. ¿Dónde estaba la DNA cuando ¿dónde estaba el Comando de Regiones Aéreas cuando todos los pilotos del APA tenían las vacaciones atrasadas? ¿No lo vieron eso? Yo llevé todo eso al juez, se lo llevé todo, hice la denuncia y sí, y lo sostengo, es corrupción, no puede haber otra dígame, explicación. Por favor, si es tan amable, la causa y ante qué juzgado, porque me agradaría tomar conocimiento. Porque la causa es el juez Litera, es el 10.956, si quiere el número, creo que es ese. Pero es una presentación por corrupción, como dice usted. Sí, totalmente. Ahí está. Perfecto. Y de hecho hay 3 brigadieres procesados, un brigadier y 2 comodoros procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ese es incumplimiento de deberes. Se lo comunico ahora si no lo sabía. No. Sí, ya sé. Con la lupa en este hombre. Se llama Carlos Rode y es el jefe de la Fuerza Aérea. El presidente espera su informe del papel de la fuerza en el narcoescándalo. El comodoro Alberto Beltrame era el jefe de Seiza, pero a raíz de la investigación por el narcotráfico, el envío de 60 kilos de cocaína a España, quedó fuera del cargo y su hijo Walter está prófugo de la justicia. La justicia investiga si la Fuerza Aérea hizo la vista gorda en el tráfico de droga. Walter Beltrame ascendió en el cargo y empezó a trabajar en el aeropuerto en febrero de 2004. El penúltimo día de ese mes, la Policía Aeronáutica manda una felicitación a Southern Winds por la seguridad de la empresa. Esa nota lleva la firma del brigadier Horacio Giagistia, entonces jefe de la Policía Aeronáutica y superior de Alberto Beltrame. Curiosamente, las 2 cabezas que hizo rodar el gobierno con este escándalo. Cuando ocurrió ese problema, estaban felicitados y después, chao, ¿no? Salgan de aquí. Tiene la estructura y los
medios como para poder efectuar los controles. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Otra declaración. Esas cosas es bien grave, ¿no? Escúchenlo. Poder efectuar los controles. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es una amenaza contra la seguridad, ¿ya? Porque si no podés cumplir, entonces no deberías estar haciendo nada, pues, porque no es seguro, pues, ¿sí o no? ¿Cómo es la cosa? A ver. Cuando el negocio pinta bien, tenemos la estructura, tenemos Tienen los todo, medios. ¿no? Cuando sale mal, como en el caso de las valijas de cocaína, ahí hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahora yo me pregunto, son las dos caras de la moneda. Durante años y años y años, la Fuerza Aérea cobró cientos de millones de dólares en concepto de tasas aeronáuticas, derecho de aterrizaje, uso de aeropuerto. Desde que yo empecé a volar hasta ahora, si pusieron un par de radioayudas, es mucho. Y valen $10.000 o menos. Sí, eso es igual. Yo quisiera saber a dónde fue a parar todo ese dinero, porque en infraestructura seguro que no. Y ese problema igual acá tenemos, ¿no? No hemos visto un BOR nuevo casi aquí en Bolivia. ¿Dónde tenemos BOR? A ver, hay BOR en Virubiru, hay BOR en Trinidad, hay BOR en La Paz, Cochabamba. Creo que en Oruro sigue operativo, en Potosí, pero hay tantos aeródromos que deberían tener una radioayuda que, como dice, no es tan caro para el dinero que se cobra y mejorarían tanto el servicio que, por ejemplo, vos no podés salir a provincia acá en Santa Cruz con radioayuda porque no hay. Se te corta la señal de Virubiru y hasta ahí llegaste, pero no tenés un BOR en Concepción, en San Javier, en Huarayo, en San Ignacio, ¿no? Donde mejoraría la calidad de la navegación aérea, sino que ya perdés cobertura de señal y ya quedas por tu cuenta a hacer el vuelo. Entonces imagínate cómo quieren, hubo un tiempo que estuvieron pidiendo y reclamando de que por norma se cumpla de que los alumnos, por ejemplo en instrucción, cumplan sus navegaciones solo, ¿ya? Pero lastimosamente no se podía efectuar porque no había las coberturas de seguridad de espacio aéreo correspondiente para que se haga. ¿Por qué? Porque no hay la radioayuda, porque no hay los servicios de cobertura de ATC en toda la ruta, se corta la señal, no hay cobertura de radar para que guíe a los aviones en todo el espacio aéreo, ¿ves? No hay servicios de emergencia en las pistas necesarias, ¿no? Entonces eso es muy grave. Imagínate mandar a un alumno nuevo, ¿no? Con poca experiencia allá, es bastante grave. Los oficiales entonces de la Fuerza Aérea fueron apartados de sus funciones debido a este escándalo. Alfredo, ¿se sabe quiénes son? El principal separado es el comodoro Diego Serioni. En la madrugada de ayer, uno de los domicilios que decía la doctora Servini que cubría que se ha llenado es precisamente la casa en el country de Diego Serioni. Hablan de una verdadera mansión. Allí hay lotes de 900 a 1.200 metros cuadrados. Grandísimo. Y cuestan entre 250 y 300 mil dólares, que no cierra con el ingreso de un brigadier que debe estar alrededor, de un comodoro que debe estar alrededor de los 2.000, 2.500 pesos. No cuadra, no cuadra lo que tiene con lo que gana. Queda bastante más claro. Un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina, que reportaba aquí en la jefatura de aeropuerto de Seiza, que era el que se encargaba de sacar estos teléfonos del lugar de la aeronave y llevarlos a un lugar para después reducirlos. Sucedió en el avión presidencial, se curraban $100.000 por vuelo. El gobierno denunció sobreprecios en los gastos del avión presidencial. Sobreprecio en los gastos operativos de los vuelos del avión presidencial. En los que estarían involucrados oficiales de la Fuerza Aérea. Solo durante la gira europea que Kirchner realizó en julio pasado, se detectaron facturas falsas por casi $120.000. Ahora se suman a la investigación 9 decretos del Poder Ejecutivo en la presidencia de Carlos Menem. En estos documentos quedaron registrados como el gobierno adelantó $1.502.224 al entonces jefe de la Casa Militar, brigadier Juan Manuel Vázquez, para un viaje de 6 días a Australia y Nueva Zelanda. Entre las facturas que más llamaron la atención aparecen 2 referidas al suministro de vajilla para el avión. Vajilla para el avión, comprende platos grandes, medianos y chicos, tazas de té y de café con sus respectivos platitos,
platos hondos, platos de postre y compotera. Por cada plato grande se pagaron $38. Las compoteras, una verdadera ganga. $19 la unidad. Yo creo que un presidente de la nación tiene necesidad de viajar y viajar cómodo, si es que va a trabajar por el país. La Cancillería, el Ejército y la Fuerza Aérea sabían que se iban a desviar armas a Ecuador. Finalmente, el ex jefe de la Aeronáutica, Brigadier Paulik, dijo que el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador fue un acto político. Yo te digo algo muy chiquito. Nosotros trabajamos 20 personas dentro de la CC con un microcasco por sector. Ahí se no hay plata. Y están poniendo molinete, que seguramente va a salir $1,5 millones. Entonces, mira el aeropuerto cómo se está cayendo. No se apunta a la necesidad de un servicio, se apunta a la boludez, al boludeo. Nosotros tenemos para 20 personas un baño, un inodoro, un inodoro y un meadero para los hombres. Las mujeres, un inodoro. Somos 20 personas. Ahora eso sí, no vayas a querer ir a sentarte en el inodoro porque no tiene tabla. En diciembre de 1997, debido al alto número de casi colisiones entre aviones civiles y militares, el juez federal Luis Leiva decidió allanar el aeropuerto de Mendoza. La causa que ponía en grave riesgo la seguridad de los aviones de línea aérea fue detectada casi de inmediato. Los aviones militares eran controlados por un oficial de la Fuerza Aérea que se paseaba por la plataforma con un handy. Es decir, el que lo manejaba los aviones militares estaba ahí mirándolos y con su handy en la mano, ¿no? En la plataforma, ni nada. ¿Cómo pues van a hacer eso? No. El controlador de la torre no escuchaba ni sabía dónde estaban los aviones militares. Pero además de eso, se descubrió el estado de desastre operacional en el que se encontraba el aeropuerto. La falta de cerco perimetral permitía el ingreso de todo tipo de animales, incluso jinetes a caballo. Los carteles indicadores de pistas se encontraban sueltos y su orientación a merced del viento, lo cual puede generar serias confusiones en los pilotos. Viste, escucharlo, es un gringo que está haciendo el reporte del estado del aeropuerto. De noche, la torre de control se encontraba iluminada a pleno por tubos fluorescentes, cuando debería reinar una penumbra que permita una adecuada visión nocturna hacia el exterior. Claro, no pueden estar con iluminación blanca de noche porque te encandila y no te deja ver afuera. ¿Puedo apagar un segundito esta? Gracias. Las rajaduras de los vidrios tapadas con cinta de embalaje y numerosas calcomanías impedían la visión despejada que debería tener un controlador. A pesar de ser aeropuerto de alternativa para los vuelos internacionales que se dirigen a Santiago de Chile, ningún controlador sabía hablar inglés. Ese es otro problema. Mirá vos, ¿cómo van a estar así? Es aeropuerto alterno para rutas y vuelos internacionales. Obviamente que todos los controladores tienen que saber pues inglés, ¿sí o no? Los micrófonos, principal herramienta del controlador, estaban sostenidos con cinta de embalar. La pista estaba llena de piedras sueltas que representan un grave riesgo cuando son ingestadas por las turbinas de un avión. No, eso es peligroso porque eso puede apagar y romper una turbina. Los pasajeros subían y bajaban de los aviones deambulando libre y desorganizadamente por la... No pueden ir así por toda la plataforma. Los pasajeros tienen que haber un cordón y una línea que los guíe de forma para que no se puedan desviar y no se pueda causar ningún tipo de daño en tierra. Plataforma, lo cual importa grandes riesgos. Las autobombas tardaron 12 minutos en vez de los 2 que exige la reglamentación para llegar al punto. Ya hemos visto el video, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo voy a buscar. El video que ocurrió creo que fue en Trinidad, cuando hubo un fuego en una aeronave de escuela de instrucción y no podían apuntarle con la manguera al pobre avioncito, ¿no? Entonces eso es terrible. Punto de incendio durante un simulacro. Una de ellas solo tiró agua, que en los fuegos de combustible solo aviva las llamas en lugar de apagarlas, tal como pudo verse en el accidente del APA cuando arrojaban agua en lugar de espuma. Mirá vos. Otra autobomba solo pudo tirar espuma por unos pocos segundos. Se tiene que echar espuma contra incendios, porque para el combustible se apaga con eso. La dotación de bomberos parecía más una moderna armada Brancaleone que otra cosa. No había una sola herramienta para abrir el fuselaje desde el exterior de un avión incendiándose. Ninguno tenía protección respiratoria. Muy pocos tenían algún traje protector. Es decir,
que ninguno hubiera resultado de utilidad para abrir una vía de escape para pasajeros atrapados dentro del fuselaje en llamas de un avión. Mira, eso se Por favor, les pido buena voluntad y colaboración porque esto es una inspección judicial, señor, ¿sabe? A pesar de que los oficiales de Fuerza Aérea se dedicaron en todo momento a obstaculizar el procedimiento judicial, la realidad se tornó inocultable, a punto tal que una de las autobombas que solo llevaba agua no pudo completar el simulacro y tuvo que ser traída a remolque hasta el hangar de bomberos. La tuvieron que remolcar, mirá. ¿Cómo terminó la historia? El juez Leiva, que también había pedido la captura del banquero Raúl Moneta, fue destituido de su cargo. No, mira, no, eso ya es ser sinvergüenza. Eso ya es abusar de todo, ¿no? ¿Cómo pues el que está investigando y está esclareciendo todas las verdades del aeropuerto lo sacan de la investigación? Para que te des cuenta cómo funciona todo esto. Terrible. Esta cantidad de aviones se apiló sobre Aeroparque el 20 de enero del 2006. A ver. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos un radar de aproximación. Es exactamente lo que se hacía hace 50 años. Porque hace 50 años que no se pone un peso en radares. Y la licitación de radares que hubo en la década del 90 se canceló por las quejas de corrupción de los estados italianos, americano y francés. Ahí está. El problema de los radares es que el que tenemos en Ezeiza, que es el único que funciona, tarda 8 segundos en dar la vuelta. Ya. El radarista está viendo un eco que a la velocidad de crucero de un avión está desplazado ya 2 kilómetros cuando lo vuelve a ver. Eso es. Para eso deberíamos tener radares de aproximación. Un radar de aproximación da la vuelta a los 360 grados en 3 segundos. Entonces los ecos son mucho más confiables, entonces se puede juntar los aviones y se pueden hacer aproximaciones mucho más fluidas, rápidas y seguras. Ayer poco se había comentado que hay 11 pantallas abajo. Yo no sabía que había tantas. Pero hay 5 en servicio. Se encargó de aproximación y están fuera de servicio. Tuvieron 100, nunca estuvieron en servicio. Estuvimos trabajando 6 meses engañados, que estaban homologadas en servicio, cuando el libro de radar, de sensor de radar, la había puesto fuera de servicio y estuvimos 6 meses trabajando en una pantalla que no estaba habilitada. Así que yo me enteré a los 6 meses, ya había trabajado durante 6 meses. Que no servía. Ustedes son unos delincuentes. Me obligaron a mí a trabajar en desconocimiento de algo. En desconocimiento de algo, porque por lógica, si a mí el supervisor, o el jefe de departamento, o el jefe de división me dicen está homologado y está en servicio, para mí está en servicio, excepto que yo veo una falla, como no se veía ninguna falla, pero tenía el desplazamiento de la concha de su madre. Y haciendo aproximación, sí. Increíble. Esto, y no la pilada infernal que acabamos de ver, es lo que deberíamos ver en el área de aproximación de un aeropuerto normal. Otro de los problemas que hay en las esperas convencionales cuando se apila un avión arriba del otro es que en un determinado momento, cuando vuelan en circuito de espera, hay aviones que están volando con rumbos encontrados. Sí. Entonces, cualquier error, sea del piloto o del controlador, es muy difícil de subsanar. Sí. Mientras que de esta manera están todos volando en la misma dirección, los errores son mucho menos peligrosos y mucho más fáciles de solucionar. ¿Cuál es el problema de la pantalla radar así los centros? ¿Si querés poner algo? A ver. Se borraba la... ¿Cómo se llama esto? Los videos video mapa. El video mapa, se borraba el video mapa. ¿Se borraba el video mapa directamente? Sí, correcto. Y después se borró el de aproximación. Ahí está. Sí, los dos radares se borraban el video mapa. Estos son los errores que tenían en Sebastián Montoya, ¿cómo anda? Bienvenido. Y hay veces que se desaparece toda la información. Imagínense que están controlando un radar con esta imagen y de golpe, ¡pluf!, desaparece todo. Perdés información de todos los datos de los aviones que tenías ahí en control. ¿Qué hacemos? Tenía 10 aviones que venían así, acercándose a Ezeiza. Ahora me tengo que acordar dónde estaba cada uno. Claro. Y empezar a controlar a cada uno escuchándolo. ¿Se imaginan si hay tormenta además? ¿Que los aviones empiezan a pedir desvíos? ¿Y yo ya no los veo más, solo los escucho? Bueno, eso es lo que acaban de ver en los cortes de radar.
Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Hace nada para lo próximo, no para ahora. Tratemos que dármelo antes o por lo menos en el SOTA, el tránsito, no 14 final, ya es el segundo que pasa lo mismo. Ahí está. Bueno. Y bueno, lo que pasa es que nosotros estamos esperando que él nos diga que está sobre el SOT, porque no lo vemos, ni en figurita lo vemos. Y ahora se pasaron, la verdad, nadie dijo nada, todo el mundo se cayó la boca. No se vio nunca. Tuvo alarma de colisión, mira. Ese es el Ticas. We have a traffic on left-hand side and approximately 1,000 feet below. Ahí está. Okay, we'll advise Lufthansa cargo 8265. Okay. Lufthansa cargo 8265, close. Lufthansa cargo 8265, go ahead. I don't have the traffic report. This traffic is possible visual condition. Yes, it's affirmative. It was a visual VFR traffic. El tráfico F. Close means cerca. Okay, we'll advise. Thank you. Contact now Montevideo 128.0. Excuse me. Sí, para ver un poquito, Miguel. La copia 123 de Montevideo va a estar ahí y Alfa 6101. ¿Qué pues joder, no? 732, lo inventé yo porque no está. Lo inventé yo. ¿Por qué? Porque yo no tengo los planes. Los inventé porque no, porque todo arranca de ayer, quilombo. A ver, mira vos qué es lo que están haciendo ahí. Decir, no tengo los planes, yo invento. Sí. Tengo. Y no me porque no anda el sistema de... Porque hay alguien se olvida de la No suben el sistema de carga. En el plan de vuelo se consigna toda la información concerniente a las rutas a seguir, la autonomía de combustible, personas a bordo y equipos de supervivencia. Esta información es de vital importancia para orientar la búsqueda y salvamento en caso de accidente. La búsqueda se inicia sobre la ruta que siguió el avión según el plan de vuelo. El punto de inicio del operativo es el punto donde se supone que el avión agotó su combustible. Si estos datos son falsos o inventados, puede que el avión haya agotado su combustible en este punto, mientras que la búsqueda se inicia en este otro punto, según el plan de vuelo inventado. También puede pasar que el avión se haya accidentado en esta aerovía, mientras que el plan de vuelo sostiene que estaba volando en otra aerovía. Es así que la búsqueda y salvamento se iniciarán en lugares equivocados, perdiendo de este modo un tiempo muy valioso a los efectos de preservar la vida de los sobrevivientes. Cuando hay tormenta no sé hasta qué punto puedes trabajar. Acá no podés trabajar. No deberías. Porque a veces... No, porque lo tenés que dejar libre al azar. Otra vez. Ahí se cortó de vuelta. Se le corta la transmisión ahí en la pantalla del radar, mirá vos. Ahí se cortó de vuelta. Llamalo al técnico y decirle ya sabe. Pero vino el técnico, no. No, la maneja de arriba, la pilotean a control remoto. Ahí está. La pilotean a control remoto. Ahí se cortó de vuelta. De nuevo, está intermitente su pantalla, mira cómo fue. Y 22.13 con 10, 22.13 con 3, con 25, 22.13 con 45. Estaba con el sector norte y no estaba con el sector sur, con el baile sur. Se pasaron cagadas. No fue el único, fueron 3. Algo me dijo el Pucho, que era de Bedia y no sé qué más, ¿no? A ver, están adivinando cuál era cada avión, porque están con la pantalla mal, mirado. Y se quejan de que el técnico de mantenimiento lo manejan de arriba. La planificación de ese corte y la metodología que quisieron aplicar de que el tipo que despega, digamos, todo eso fue para sacarle la carga de trabajo al que está en el baile norte. Pero saca la carga de trabajo, pero le estás haciendo romper los aviones. Esto sería cómico si no fuera la más triste de las realidades. A ver. Porque si no fuera la más triste de las realidades, sería una invitación a un pequeño vodevil, a una comediola de enredos. Sí, es verdad. Lamentablemente es una emergencia, o no, difícil saberlo, en la Torre de Ezeiza. Autorizado, bombero.
¿Qué pasó, Rubén? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Porque no hay que accionar la alarma siempre. Listo, ningún problema. La alarma no se declara emergencia ni tiene ningún problema. Acciona la alarma. Y era mi cel que esperé mal. Ahí está. Tenía que haber accionado la alarma porque la alarma viene en emergencia. Estás en un problema, jamás se declaró la emergencia. Ahí está. Dice no, porque viene con un problema. Pero no se declaró la emergencia. Regresa al aeropuerto. Ahí está. Está un avión que está volviendo. Argentina 1311 César, buenos días. Entiendo la descarta 2, confirmar si fue la servicio de la 9. Ahí está. No sé, era un simulacro. No, según aquí no es un simulacro. Mal accionada, pues una emergencia. Los servicios no están respondiendo. Tienen que activar, por eso es que hay un botón en la torre de control que activa todos los servicios de emergencia del aeropuerto. Hay un procedimiento distinto al que está acá. ¿Qué te dijo, Rubén? Estuve mal. Ahora me toca hacer cargo porque lo que dice esta página difiere a lo que te dice el resumen. Ahí está. Entonces, ahora digo, yo tengo que saber el plan de emergencia, entonces no me pongan el resumen. Pero no quedamos en la última reunión, está bien, no está escrito, pero acá no es pero una acá vamos a emergencia. accionar la alarma siempre. Pero acá te dice otra cosa. Pero yo me manejo por el resumen y me dice, bueno, tenés que manejar por el resumen, tenés que manejar por el plan de emergencia. Entonces, ¿para qué lo ponen? Ahí está. Eso es lo que estoy diciendo, ¿me entendés? Y él me dice, bueno, usted que es controlador tiene que saber todo. Para volar un Boeing 737, la Boeing me da documentación. Entre ellas, que es el manual de operaciones. Acá están todos los procedimientos ampliados, explicados, toda la información posible sobre el avión. Pero cuando estoy en vuelo y en medio de una emergencia, obviamente no voy a sacar este libraco y ver en qué página encuentro la lista de emergencia de fuego en un motor, por ejemplo. Entonces Boeing lo que me da es esto, la Quick Reference Handbook, que es lo mismo, pero muy resumido y muy al grano, es decir, las cosas que tengo que hacer en un procedimiento de emergencia. Sí. Entonces lo abro, pongo el dedo acá en el señalador y voy directo a la lista. Y está solo la lista. ¿Ustedes se imaginan si Boeing pusiera información distinta en que en este? Lo que acaban de ver es exactamente eso. Es lo que le acaba de pasar al controlador, ¿no? Dice, mi resumen es distinto a lo que dice el plan de emergencia completo, dice, ¿no? Entonces, ¿para qué ponen el resumen mal? ¿No? Debería ser, como dice, referencia al contenido original. Lo quiso meter 3 veces y no sé por qué puta no le entró. Ah, lo de Air France, sí, lo de Air France fue gravísimo. Bueno, ¿qué No le entendí nada. Fue un grave incidente que pasó con un vuelo de Air France a mediados del 2005. Ahí está. El Air France 417. Air France. El sistema de aproximación por instrumentos, es decir, cuando las nubes están bajas y no podemos ver el piso, hay un aparato que nos guía, nos da el eje de pista y el haz de planeo. Entonces el avión baja y aterriza. Localizador y glide slope. Así se llama, de la pista 35, hace años que no funciona. Ahí está. Entonces, por viento, tenía que usar la pista 35. Lo que hicieron fue una aproximación a la pista 11. Con Y circulación. después tenían que circular visualmente para entrar en la pista 35. El piloto de Air France le preguntó varias veces por el ILS de la pista 35. El controlador, que no entendía inglés, le dijo que sí, que estaba operativo. Mirá vos. Ahí está. Pregunta si sirve o no. Ahí está. Cuando se ponen en final para aproximar a la pista 35, por supuesto no estaba operativo porque hacía años que no funcionaba. Ahí está. Eso es un peligro. No tenían señal. No tenían señal en el avión.
¿Cómo le va a decir cuando el avión ya está en final? Claro, el piloto ahí está preguntando, hace harto. Le viene preguntando, ¿sirve o no sirve? Y le dijo que sí. Y no contesta. Y entonces le dicen que ascienda a 3.000 pies, que vuelva a hacer el circuito, que haga espera, le vuelven a hacer otra aproximación. Lo tienen dando vueltas de nuevo para la 3.5 durante 22 minutos. Ahí está. A 600 metros de altura, estos aviones gastan tragan mucho una cantidad de combustible infernal. Fíjense qué grave que fue. Escuchen lo que dice el piloto de Air France. Emergencia por cantidad mínima de combustible. Ahí está. Quiero ver a las autoridades del aeropuerto, mirá. No contesta. No contesta. Mira, por una falla de error de idioma. Ahí está. ¿Ustedes se creen que pasó algo? Absolutamente nada. Y este estuvo a punto de quedarse sin combustible porque había un ILS que no funciona hace años y un controlador que no sabe inglés. 2005, no estoy hablando del 97 o del 99. Para que te des cuenta. Desde 1966, año en que el general Onganía, al frente de una banda de subversivos, tomó control del Estado y militarizó la totalidad de la aviación civil, esta es la cantidad de aviones que rompió Fuerza Aérea. Cerca de 300. Mira vos. El 707 de la Fuerza Aérea quedó totalmente partido y el cargamento de aproximadamente 25 toneladas de pescado que provenían de Chile están diseminadas sobre el terreno. Mira lo que hace. Lleva pescado, mercadería de comercio. ¿Es habitual que la Fuerza Aérea lleve ese tipo de cargamento? No sé. Ahí está el problema. El 6 de julio de 2005, un cazabombardero A4AR se estrelló cerca de la base de Villa Reynolds en la provincia de San Luis. El piloto murió. Menos de un mes y medio después, el 24 de agosto de 2005, otro cazabombardero A4AR cayó cerca de Río Cuarto. Su piloto se salvó al eyectarse segundos antes del impacto. Mira, más bien se salió. Un Fokker F-27 de la Fuerza Aérea Argentina se precipitó a tierra al impactar contra el terreno de las sierras de Córdoba mientras volaba en una zona de fuertes tormentas eléctricas. 48 personas entre tripulantes y pasajeros perdieron la vida. No hubo sobrevivientes. Aeropuerto de La Paz. El Tango 21 empezó su carrera de despegue. Poco después de dejar la pista, uno o los dos motores fallaron. Los pilotos no pudieron dominar la máquina y el desastre fue inevitable. Mirá vos en La Paz. El avión que debía transportar al ministro de Salud, Ginés González García, tenía problemas técnicos. Sin embargo, este paupérrimo récord en materia de seguridad no disuadió a la empresa Aerolíneas Argentinas de contratar instructores de la Fuerza Aérea que aún cumplen funciones de contralor. Mira vos. Mi nombre es Edgardo Mitrani. Curso de Factores Humanos Aerolíneas Argentinas 2006. Jefe del Departamento de Arquitectura del IMAE. Responsable de control de los cursos de CRM del país. Y el motivo, la razón de mi presencia acá, obedece a que en el mes de diciembre la empresa a la que ustedes pertenecen mandó una nota de la autoridad aeronáutica diciendo que pedía la suspensión de la postergación de la impartición de los cursos de factores humanos porque no tenía instructores. A la empresa tampoco pareció importarle mucho los dudosos antecedentes del instructor que contrató. En este fax enviado por el director regional de la Junta Investigadora estadounidense al presidente de la Junta Investigadora de la Fuerza Aérea, se hace referencia al curso al que asistiera Almitrani en Washington, D.C.
Aquí se menciona que llegaba tarde o bien faltaba, o que generaba problemas con su comportamiento. Mira, En una ocasión fueron a buscarlo. La NTCB se quejó del que había mandado a Estados Unidos la Fuerza Aérea Argentina para que estudie y vuelva a dar las clases aquí. Al hotel pensando que le había pasado algo, y el Mitrani contestó que estaba durmiendo y que iría más tarde, razón por la cual se decidió suspender el curso. El viaje, la estadía y el curso en Washington fueron pagados con fondos públicos de los contribuyentes. Y usted, señor Almitrani, y la Fuerza Aérea tienen que saber que ustedes no pueden trabajar para una empresa, porque ustedes las tienen que controlar. Ese es lo que habíamos mencionado, ser juez y parte. No podés ser juez y parte. Si sos controlador de la entidad, no podés también ser operador. No pueden estar de un lado y del otro del mostrador. De todas maneras, me parece más un problema de la Oficina Anticorrupción que otra cosa. Ese es el problema. El término error de piloto en investigación de accidentes no se usa más. Ahí está. Porque si un error de piloto tira abajo un avión, no podemos más volar con personas. Entonces ya no deberían ser humanos los que vuelen los aviones. Porque el error es una parte indivisible de la conducta humana. Entonces, la única defensa que tenemos contra eso es generar mecanismos que lo detecten en fase temprana y minimicen sus consecuencias. Es la prevención de accidentes. Dicho de otra manera, el error de un solo piloto afecta a un vuelo puntual. El error de un jefe de pilotos afecta a todos los vuelos de esa flota. Y el error de una autoridad aeronáutica afecta a todas las aeronaves que cruzan por... Es como ocurrió con Bolivia, ¿no? ¿Qué pasó? Dañaron a Sana y afectó a todo el país. Todo el país se quedó sin volar prácticamente como un día o dos, ¿sí o no? Recién están queriendo volver a hacer las operaciones y todavía que a medio andar, ¿no? Por ese espacio aéreo. ¿Se acuerdan cuando mencionaban? El ministro ahí decía, todas las operaciones están normales, decían, ¿no? Y veíamos el Fly Radar, no había ni un avión volando por Bolivia. Entonces ese es otro problema, ¿viste? Siguen mintiéndole a la gente. Vamos a ver y dañan la con aviación. El cohete balístico que casi baja un avión de Lufthansa, que es una de las compañías más seguras del mundo. Sin embargo, estaba cruzando uno de los espacios aéreos más inseguros del mundo, como es el nuestro, como lo que pasó esa noche. Casi lo bajan con la información NOTAM, que es la que se nos da a los pilotos para volar, decía que los ejercicios de tiro no afectaban zona de control. Ahí está. Así le fue. ¿Qué tal esa? A 17 millas pasó el cohete de... Casi lo tumba, mira. Y ya hubo un reporte de un accidente, ¿no se acuerdan? Que el cohete, o sea, explotó y reventó por la cabina y por nada más se cayó el avión. Porque ese mismo problema de ejercicio de tiro ya ocurrió, lo voy a buscar, creo que fue no me acuerdo si fue en Asia o en Europa. Ahí está. Ahí está, 60 millas. Ahí está. Ahí está, los pilotos lo vieron el cohete, mira. Y el ATC no sabía nada. ¿Qué tal eso? No, acá todo se tapa. No estás de acuerdo, se tapa todo. ¿Cómo se tapa todo? Sí, se tapa todo, porque esto ya pasó, no murió nadie, listo. Están esperando que haya un accidente de verdad. Ese es el problema, ¿no? Parece que esta gente espera que de verdad ocurra un accidente y lastimosamente pasan y las cosas no cambian. Mirando a la gente que toma permanentemente aviones por placer, por trabajo. ¿Estamos volando, digamos, hay un riesgo muy alto de tomar hoy un avión? Para reafirmar lo que dijo la Junta y lo que mantiene la Junta con respecto al de Austral. Le hicieron otra pregunta, así que no aproveche este tiempo para pasar sus avisos. Con respecto a lo que usted me dice, yo le digo que los controles se hacen, el tema que el control dentro del medio aeronáutico, que es el medio más regulado,
a través de inspecciones. ¿Pero es seguro hoy? Está dentro de los cánones estándar de seguridad dentro de lo que es la República Dominicana. Mire, es tan seguro como volar en el África y no tenemos ni hambrunas, ni sequías, ni guerras tribales. Eso es lo que está mal. Ese es el problema, ¿no? Entonces, como nos decían acá, es seguro volar. Y después vos escuchabas los testimonios de los controladores de aquí de los aeropuertos y decían que no era, ¿no? Están mandando gente que no está capacitada, están con personal que no abastece el servicio, no pueden cumplir con las operaciones, no les dan el descanso correspondiente, no hay operadores de la entidad reguladora en las plataformas para hacer los controles respectivos. Entonces eso no es dar seguridad, no es dar seguridad. Y ver los índices de incidentes, ¿no? Y de reportes tampoco es verificar que hay buena seguridad. Está manejado como una unidad militar. Por eso llegamos a esta situación. Porque si no, de otra forma no se puede entender. Cuando vos estás manejando vidas humanas. No se puede. Ahora, el pasajero que está ahí al frente, que sube al avión, ¿te cree que está entre la Pero no lo sabe. Si el pasajero no supiera, no se sube. Ese es el problema, que los pasajeros no saben nada. Solo los que estamos en operación sabemos qué es lo que está ocurriendo realmente. Lastimosamente esa es la verdad. ¿Ah? Dice, a 30 años del último golpe militar, la Fuerza Aérea aún retiene la aviación civil bajo su control. Eso fue en Argentina en 2006. El brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso pasa revista a los efectivos aquí formados. ¿Qué tal es? Como comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, al señor brigadier general don Augusto Jorge Hughes, a quien respetará y obedecerá en todo lo que mandare para el bien del servicio y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aeronáuticos. ¿Qué tal? Señor Qué ocurre, ¿no? Mira vos lo que ocurre cuando existe todo ese tipo de situaciones y de control. Diego, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas noches. Ya llegaste, mira, justo al final. Estuvimos analizando la película de Fuerza Aérea Sociedad Anónima de Enrique Piñera del 2006. Hemos revisado bastantes casos que han ocurrido en la aviación civil argentina, cómo es que afecta a la seguridad, el mal manejo de las operaciones, cómo es que los aeropuertos, cuando no tienen el control correspondiente, no tenían servicios de radar adecuados, no tenían el personal capacitado correctamente, los instructores que tenían que capacitar a la gente no cumplían con los estándares de sus cursos, el incumplimiento de las normas, el manejo de las normas a su propia voluntad, los malos informes que sacaban de los accidentes y las situaciones. Entonces, todo eso suma, ¿ya? Todo eso suma y todo eso va afectando a las mismas operaciones y a las mismas situaciones. Y eso es muy grave, ¿ya? Por eso es de que tenemos que incentivar a que la gente aprenda esto, que escuche, que lea, que investigue, para que cuando vos escuches a una persona que ni siquiera es piloto, ¿ya? Ni siquiera es piloto, hablando con respecto a la aviación y te hable de seguridad, no te la charle, ¿ya? Entonces, tengamos un poco más de criterio propio para discernir basado en el conocimiento y la experiencia, ¿ya? Y escuchemos a los que ya han pasado por lo mismo. Esto ya pasó, nos puede llegar a ocurrir, ojalá que no, y en caso de que nos llegue a pasar, sepamos enfrentarlo, ¿ya? Y mientras mayor sea el conocimiento entre todos, no nos vamos a dejar, ¿ya? Ese es el propósito, ¿ya? De que no se llegue a afectar, se dañe la aviación, que se pueda mantener intacta, se mejore cada vez más la seguridad, incentivemos el conocimiento, que se cumplan las normas, que se pare si se tiene que parar las operaciones hasta que se regulen, hasta que se pongan en fila, ¿ya? Y de que se cumpla con todos los derechos de los trabajadores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como decía acá, si no le dan vacaciones a los pilotos,
estás estafando a los pasajeros porque le estás dando un piloto cansado e inseguro. ¿Ve? Si no le das los derechos correspondientes a los controladores aéreos de tu espacio, ¿por qué te van a hacer pues paro y huelga y todo eso? Porque no estás cumpliendo, pues, ¿sí o no? No es porque usted gana de molestar, es por algo es que hay protesta, ¿cierto? Entonces eso se tiene que tomar en cuenta y quiere decir que hay una mala administración. Y cuando se politiza todo este tema del manejo de la aviación, que es un rubro muy importante, ¿ya? Y a nosotros nos afecta bastante que estamos metidos aquí. Nos duele, nos lastima porque vemos cómo se degrada cada vez más, ¿ya? Bueno, entonces con esto me despido. Nos vamos yendo. Nos vamos despidiendo, jóvenes. Espero que les haya gustado, que les haya servido bastante. Se queda aquí el video. Son 2 horas 19, 2 horas 20 minutos. Son las 10:50. Hemos hecho ya el martes de accidentes aéreos. Hemos tenido un promedio de seguidores que nos han estado escuchando. Les agradezco. A los que están desde el comienzo, entraron al final. Espero que lo puedan compartir el contenido si es que les ha gustado, ¿ya? Y nos vemos el día martes. ¿Cómo es martes? Hoy es martes. El día jueves para continuar con el simulador. Ya tenemos que continuar con el simulador. La semana pasada no pudimos hacerlo porque había un tema de actualización que se nos cerraba. Y también vamos a continuar con la serie de Worst Place to be a Pilot. ¿Se acuerdan? Hemos hecho el capítulo 1. Ya nos toca el capítulo 2. Lo podemos hacer también. Creo que está hasta el capítulo 5 o no. Lo voy a buscar la serie completa. Ahí está, 3 o 4 en HD. Sí, ese es de la temporada número 1. Lo podemos ir buscando ahí, ya, para que aprendamos bastante, ¿no? Se aprende mucho en este tipo de video y esta serie representa un enfoque bastante grande de lo que viene a ser la aviación comercial en sus propios inicios, ¿no? Bueno, sin nada más que agregar, me despido. No se olviden de que ya tenemos Discord, tenemos canal de Discord, el link está ahí en la descripción, por si es que quieren participar, ¿no? Si quieren compartir algún tipo de dato o información, aquí les voy a mostrar. Ahí está. Ahora sí. Ahí ya está, ¿no? El link está ahí en el chat de Charlie Papa Simulation. Está en nuestro canal de Discord. Y nos vemos entonces hasta la próxima. Nos despedimos. Se cuidan. Buenas noches. Chao, chao.